Buenos días aquí en México y buenas tardes en España. Le agradecemos mucho al profesor Carlos Madrid Casado, quien se presenta hoy con tan interesante tema nominado Filosofía de la Mecánica Cuántica, un enfoque materialista. El profesor Carlos Madrid Casado, pues es filósofo español, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, ha sido profesor de estadística en la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de matemáticas en un instituto de enseñanza secundaria y bachillerato en la misma localidad. Licenciado en matemáticas y doctor en filosofía, con la tesis defendida el 19 de febrero de 2009 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, titulada La equivalencia matemática entre mecánicas cuánticas y la impredecibilidad en la teoría del caos, por la dirección de Andrés Rivadulla, ante un tribunal formado por Fernando Bombal, Ana Rioja, Luis Boya, Antonio Diegues y Miguel Ferrero, calificada sobresaliente cum laude por unanimidad. Y pues, sin más, le damos la palabra a el estimado profesor Carlos Madrid Casado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por esta conferencia. Pues un verdadero placer, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y también un poco pues por la sugerencia del tema, ya que pues fueron ustedes los que me pidieron que hablara un poco de la teoría del cierre categorial aplicada a la mecánica cuántica, ¿no? Que así es como se titulaba un artículo mío en el Cato Webas, un artículo que hay que decir que es una especie de borrador de cosas que luego desarrollé en la tesis doctoral, ¿no? Entonces, pues al final un poco con ese aliciente he ido recogiendo un poco mis ideas al respecto, también porque recientemente pues tuve una charla sobre este tipo de cuestiones con un físico, ¿no? Con Enrique F. Borja, ¿no? Y entonces ese tipo de cuestiones pues me han hecho un poco volver la mirada hacia estos temas que toqué hace ya pues hace 2 décadas, ¿no? Y un poco pues actualizar algunas cuestiones, plantear otras de otra manera, ¿no? Y un poco pues intentar eso, elaborar una filosofía materialista de la mecánica cuántica, ¿no? Cuando se dice materialista quiere decir echar un vistazo a la mecánica cuántica y a los problemas filosóficos que plantea desde las coordenadas pues del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Bien, vamos a ir comenzando, ¿no? Para ello voy a usar una presentación, unas diapositivas y luego al final pues haremos un poco de debate, cuestiones abiertas, etcétera. Bueno, lo primero que hay que decir es que inmediatamente cuando uno analiza una ciencia, como es el caso de la física, surgen una serie de preguntas noseológicas y ontológicas, ¿no? Preguntas que ya no son propiamente físicas, sino que desbordan el propio campo de los físicos y que remiten a la filosofía, ¿no? Algunas de esas preguntas son, pues, ¿qué es la física, ¿no? ¿Cuál es la unidad de las ciencias físicas, de la mecánica clásica, de la termodinámica, del electromagnetismo, ¿no? ¿Y qué diferencia, pues, a unas de otras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la mecánica clásica y la termodinámica, etcétera, ¿no? Otra cuestión que todavía nos aproxima aún más a la filosofía es preguntarnos qué relación hay entre la teoría, la observación y el experimento en física, ¿no? ¿En qué consiste la verdad de una ley física? Ahí aparece, fíjense ustedes, mientras que en la primera serie de interrogantes aparecían dos ideas filosóficas como la idea de unidad y la idea de diferencia, aquí aparece la idea filosófica de verdad, ¿no? ¿En qué consiste la verdad de una ley física, ¿no? ¿Y qué papel juegan las matemáticas y los aparatos en su constitución? Más preguntas, ¿no? Que se nos acumulan, ¿no? ¿Cuál es el estatuto noseológico de la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad o la teoría del Big Bang, ¿no? ¿Estas teorías representan fielmente la realidad o son meros instrumentos para hacer predicciones empíricas? Es más, podemos abundar aún más. ¿Cuál es el estatuto ontológico, ¿no? De los electrones, de los quarks, de las ondas gravitacionales, de los agujeros negros, ¿no? Estas entidades inobservables ante las que nos pone la física son reales, ¿no? Estas dos últimas series de preguntas a lo que nos están remitiendo es a un debate bien conocido en el campo de la filosofía de la ciencia, que es el que tiene que ver con el realismo científico, ¿no? Y una última serie de preguntas son las que tienen que ver con la historia de la ciencia, ¿no? ¿Muestra progreso la historia de la física? ¿Avanzamos hacia una teoría final, hacia una teoría del todo, y en particular una cosmología que nos explique el origen, la evolución y el destino de todo el universo? Bien, cuando uno se plantea este tipo de preguntas, preguntas que ya digo que desbordan el campo de una única categoría de la física, porque piden relacionar, pues por ejemplo, cuando uno trata la idea de verdad en física, esa idea de verdad en física tiene que ver también con la idea de verdad en química, en biología, en matemáticas, ¿no? Es decir, hay que relacionar diferentes categorías. Y siempre que tenemos pues un determinado concepto que desborda
una categoría y que afecta a dos o más, lo que estamos propiamente dichos hasta una idea filosófica, ¿no? El problema es que cuando uno trata estas ideas filosóficas, lo primero que se das cuenta es que no hay una única respuesta, sino que hay muchas. ¿Por qué? Porque no hay una, sino muchas filosofías de la física. Y claro, el problema aquí es que el análisis de la física cuántica va a depender de la idea de ciencia que se tenga, ¿no? El materialismo filosófico distingue cuatro familias nosiológicas básicas, ¿no? El adecuacionismo, que concibe al científico como una especie de pintor, ¿no? Y la verdad científica como una especie de representación o correspondencia, ¿no? Donde las teorías lo que hacen es representarnos tal y como es el mundo, la realidad en sí misma, ¿no? Luego hay una segunda familia, que es la familia descripcionista, donde el científico se nos aparece como un recolector de hechos, ¿no? Y la verdad en un sentido prácticamente positivista, ¿no? Como si la verdad únicamente fuera descripción del observable, ¿no? De los hechos. Una tercera posición es la teoreticista, ¿no? Donde el científico es, por usar la metáfora de Karl Popper, como una especie de pescador que arroja sus redes, que son las redes teóricas, al mar de los fenómenos. Y donde a lo máximo que puede conseguir es una falsabilidad, ¿no? Los experimentos nos dicen cuándo estamos equivocados, pero nunca cuándo estamos acertados, ¿no? Y ya en el límite, si uno se va a las posiciones pues, más extremistas de Kuhn y de Feyerabend, pues no, lo que nos llegamos es a y una idea simplemente de coherencia, que de lo que se trata es de que unas creencias científicas encajen con otras, ¿no? Pero sin saber muy bien qué papel juega ahí, pues la experimentación, los aparatos, las observaciones, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y una última posición, que es la posición circularista, donde el científico más bien se concibe como una especie de arquitecto o músico, es decir, como una especie de constructor, ¿no? Que constructor que está como el arquitecto. ¿Qué hace el arquitecto? El arquitecto lo que hace es mover grandes piedras, ¿no? Con ayuda de la geometría y de las grúas, ¿no? Es decir, con ayuda de las matemáticas y de aparatos está, por así decir, transformando el mundo, ¿no? Es algo parecido a lo que hace el músico, ¿no? Porque el músico también, con determinados aparatos, a veces lo que está transformando el sonido, ¿no? Y creando sonidos nunca escuchados, ¿no? Entonces eso recuerda un poco a la abeja baconiana, ¿no? Esa abeja baconiana que, como decía Bacon, junta a la hormiga y a la araña, ¿no? Esa araña que lo único que hace es destilar una tela, ¿no? Es otra vez la idea de la red, del pescador, ¿no? Como si fueran las teorías, pero esa hormiga que también lo que hace es recoger hechos, ¿no? Que está continuamente acumulando frutos de un lado y de otro, ¿no? Pues el circularismo intenta, por así decir, dialectizar ambos extremos, ¿no? Sería muy largo y no me voy a meter ahora en eso porque quiero ir directamente a las cosas de mecánica cuántica, ¿no? Pues poner ejemplos, ¿no? De estas filosofías de la ciencia. Todas estas familias nosiológicas en la actualidad tienen presencia. El adecuacionismo, pues por ejemplo, el Mario Bunge y sus epígonos, ¿no? Como Gustavo Romero y más gente que está en la línea de Gustavo Romero, ¿no? También en el ámbito anglosajón, pues tenemos ahí a Ronald Giri, por ejemplo, ¿no? O en España las posiciones de Antonio Dieguez. La posición descripcionista, la positivista, es quizás la que a día de hoy tiene menos adeptos, ¿no? Aunque siga habiendo uno muy importante que es Bastian Van Fersen, ¿no? La posición teoreticista pues sigue teniendo su tirón, sobre todo entre los sociólogos del conocimiento científico, ¿no? Y también pues hay posiciones, pues por ejemplo el que se ha mencionado aquí, director de mi tesis, Andrés Rivadulla, que siempre sostuvo una posición instrumentalista, en el sentido de que la ciencia no es más que un instrumento para predecir hechos, ¿no? Bien, desde el punto de vista circularista, esa posición circularista pues se pueden encontrar diferentes ejemplos, ¿no? Más o menos cercanos, ¿no? Están aquí cercanos, pues pueden ser la posición de Ian Hacking, de Nancy Cartwright y de otros autores, ¿no? Pero la que a mí me parece genuina y por la que yo voy a tomar partido es la posición de Gustavo Bueno, ¿no? Y de la teoría del cierre categorial. Se llama teoría del cierre categorial a la filosofía de la ciencia propia del materialismo filosófico, ¿no? Y que lo que intenta, por ahí ya digo, es a tomar una posición en la cual tanto la materia como la forma aparecen, por así decir, conjugadas en la ciencia, ¿no? Hay una especie como de dialéctica entre ambas. Vamos a verlo, ¿no? Claro, voy a hacer un recorrido un poco telegráfico, casi a una velocidad pues un poco alta, ¿no? De las principales tesis de la teoría del cierre. Esto es una especie, puede parecer a alguien que esté viendo esta conferencia que diga, pero bueno, ¿no íbamos a hablar de mecánica cuántica? Sí, lo que pasa es que para poder hablar de mecánica cuántica, filosofía de la mecánica cuántica, esa filosofía de la que vamos a hablar hay que especificarla, ¿no? Porque no será lo mismo una filosofía de la mecánica cuántica hecha desde las posiciones, qué sé yo, de un bungiano o de un realista estructural que, por ejemplo, la posición que vamos a tener nosotros desde el materialismo filosófico, ¿no? Desde una posición materialista. Por ello, conviene hacer un pequeño resumen, aunque sea un poco
rápido, ¿no?, de las principales tesis de la teoría del cierre categorial. La primera de ellas es que las ciencias no provienen de la filosofía, sino de las técnicas. ¿Por qué? Porque las técnicas producen los contextos determinantes de las ciencias. Es decir, esas construcciones y aparatos, como pueden ser construcciones, pues, por ejemplo, la circunferencia en la geometría clásica griega, aparatos, pues el telescopio, el microscopio, la balanza química, el tubo de descarga, etcétera, ¿no? Es decir, las técnicas producen esos contextos determinantes que van a posibilitar el establecimiento de las verdades científicas. Porque va a ser gracias a esas construcciones, como una circunferencia, o gracias a esos aparatos, como pueda ser el telescopio, el microscopio, la balanza, el tubo de descarga, como van a ir apareciendo las verdades científicas, en nuestro caso en la física, ¿no?, y en la física cuántica en concreto. Ahora bien, las ciencias a su vez pueden determinar nuevas técnicas. Cuando esas técnicas están pasadas por las ciencias, hablamos de tecnologías, ¿no? Gustavo Bueno, y voy a ir poniendo, intercalando algunas citas, ¿no?, para que se vea cómo el propio Bueno, pues, sostenía estas ideas, llamaba la importancia que tenían los aparatos en física, ¿no? Y así, por ejemplo, en la teoría del cierre categorial, la página 101 dice, se pregunta, ¿acaso la física no cuenta como contenidos internos suyos a las balanzas de Cavendish, a los planos inclinados, a las cámaras de Wilson o a los pirómetros ópticos, ¿no? Llamando la atención sobre cómo la física no se ha replegado al campo de las teorías, una especie de proposicionalismo, ¿no? Como si la ciencia fuera un conjunto de proposiciones sobre el mundo. No, no, no. Es que la ciencia, la categoría de la ciencia, y en particular la categoría de la física, engloba también a todos esos aparatos. Y a través de esos aparatos vamos a ver que engloba a las cosas mismas, ¿no?, por así decir. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que el científico es una suerte de sujeto corpóreo operatorio, ¿no? Es decir, el científico no es solamente una especie de pensador, como el pensador de Rodin, sino que es fundamentalmente alguien que está continuamente manipulando cosas, trasteando, tocando, acercando, alejando, ¿no? Un sujeto corpóreo operatorio, decíamos, ¿no? Y donde los aparatos, esta es una cuestión importante, no son prolongación de los sentidos humanos. Es decir, para nosotros un aparato no es, por así decir, una especie de ampliación que nos permite el telescopio ver más allá o el microscopio ver lo más pequeño. No, para nosotros los aparatos no son prolongación de los sentidos humanos. Si así lo viéramos, estaríamos encerrados todavía en la epistemología, ¿no? En entender la ciencia desde el punto de vista del sujeto-objeto. Y nuestra visión es una visión no seológica de las ciencias, es decir, a través de materia-forma. Y entonces, nuestro análisis de los aparatos es que los aparatos pueden ser términos, operadores o relatores. En el caso de la mecánica cuántica, un término puede ser una muestra radiactiva, ¿no? Pues, por ejemplo, en unas sales de uranio que se van a analizar. Operadores, es decir, aparatos que transforman una serie de fenómenos en otros fenómenos. Pues el microscopio, que lo que hace es transformar unas configuraciones dadas a cierta escala a una escala mesocósmica donde nosotros ya podemos verlas. El acelerador de partículas es otra especie de operador que lo que está haciendo es operar por nosotros con las partículas, con los electrones, positrones, etcétera, ¿no? Y luego relatores. Relatores son operadores, son aparatos, perdón, que lo que hacen es establecer relaciones, ¿no? Los espectroscopios, que establecen relaciones en los espectros atómicos, los espectrógrafos de masas, que nos permiten comparar masas de átomos y elementos químicos y de isótopos, ¿no? O luego, por ejemplo, las cámaras de nieve o de burbujas, que lo que nos permiten es establecer relaciones en las trayectorias de gotitas condensadas o de burbujas ionizadas que dejan, por ejemplo, un electrón, ¿no?, al recorrer un determinado camino. Bien, entonces, el campo, las ciencias, la física, no tienen objeto, ¿no? Desde el punto de vista del materialismo filosófico, una de las tesis básicas que estoy aquí resumiendo de una manera un poco acelerada es que las ciencias no tienen objeto, ¿no? La física no, el objeto de la física no es la materia, sino que más bien lo que tienen es un campo abigarrado, donde hay muchas veces muchos materiales, también hay sujetos corpóreos dentro, pero también hay aparatos, etcétera, ¿no? Hay un cúmulo ahí de diferentes componentes, ¿no? Entonces, el campo de una ciencia, como la física, no es un terreno virgen, ¿no? Esto es una cuestión importante, ¿no? Sobre todo para desmarcarnos de las posiciones realistas ingenuas, ¿no?, que piensan que la física lo que está haciendo es representarnos la naturaleza tal y como es en sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque ese terreno sobre el que opera la física es un terreno
como ya hemos dicho, previamente ha trabajado por múltiples técnicas, ¿no? Pues, por ejemplo, la física se va a construir apoyándose en técnicas previas, como son la astronomía geométrica de los griegos, de Ptolomeo, ¿no? La cosmografía de españoles y portugueses, la balística, ¿no? Tal y como se va estudiando, pues, por ejemplo, en Italia, y artes mecánicas en general, ¿no? Aquello que, por ejemplo, por decirlo con frase de Ortega y Gasset, ¿no? Que Galileo estaba más cerca del Arsenal de Venecia que de la universidad, ¿no? Es decir, estaba más habituado a estar rodeado de grúas y cabrestantes, ¿no? Que de aulas, ¿no? Por así decir, ¿no? Pues todo esto tiene que ver con el campo de la física, ¿no? Es un campo, ese campo abigarrado, que se va a organizar en torno a los aparatos, a los contextos determinantes, ¿no? Y gracias, esta es una de las claves, gracias a esos aparatos, que son los que luego van a manejar determinados objetos, ¿no? Comprende toda una serie de realidades recortadas por esas técnicas, ¿no? Pues desde los astros, gracias al telescopio, los proyectiles, ciertas sustancias, los grafos, es decir, las cosas mismas, ¿no? Como dice Bueno, pero siempre pone buenos en las cosas mismas entre comillas. ¿Por qué? Porque esas cosas mismas ya vienen dadas por otras técnicas, ¿no? Por decirlo con una cita de Bueno, que yo creo que aclara las cosas, ¿no? Dice Bueno, son los electrones y los protones y no sus símbolos, en tanto están controlados por los físicos en aparatos diversos, tubos de vacío, ciclotrones, etcétera, los que forman parte de la física. Es decir, el laboratorio que es donde se hace física, el lugar donde aparecen las verdades físicas, se nos muestra como una especie de híbrido. ¿Entre qué? Entre el taller y la academia, ¿no? Y las ciencias, y en particular la física, se nos aparecen como construcciones operatorias, ¿no? Que no solo cambian el mapa del mundo, sino que cambian, transforman el propio mundo, ¿no? Piensen, por ejemplo, ustedes en la bomba atómica. Esa bomba atómica, producto del desarrollo de la física atómica nuclear, de la física cuántica, cómo cambió el mundo, ¿no? Cómo transformó el mundo a partir del año 1945. Vamos a intentar ver desde un punto de vista ontológico, ¿no? Cómo es la labor de un físico. Esto es una fotografía de Thomson en sus estudios con los tubos de rayos catódicos, ¿no? Que es donde precisamente conjetura la existencia de una carga eléctrica fundamental, que es lo que, por usar el término que acuñó Stoney, es lo que se llamó el electrón, ¿no? Me interesa aquí que vean cómo los tres géneros de materialidad que distingue el materialismo filosófico aparecen aquí en sinexión, ¿no? Que aparecen entreverados, ¿no? Imbricados unos con otros. Tenemos operaciones, que son las que hace M2, ¿no? Ese sujeto corpóreo Thomson que está operando, ¿no? ¿Opera con qué? Opera, fíjense, con una serie de aparatos que involucran a términos. Este tubo de rayos catódicos que contiene un gas que al ser sometido a una diferencia de potencial enorme, produce precisamente los rayos catódicos, ¿no? Rayos catódicos que en su análisis, ¿no? Van a acabar llevando pues al descubrimiento del electrón, ¿no? Entonces, fíjense, las operaciones con aparatos y a través de ellos con términos son los que producen relaciones, M3. Esas relaciones yo las quiero ver aquí, por así decir, aunque esto es simplemente una cosa didáctica, ¿no? Simbolizadas o representadas ¿por qué? Por el papel, ¿no? Un papel donde podemos conjeturar que Thomson tenía ahí escritas pues, ciertas relaciones matemáticas que son las que le llevan a ver que, por ejemplo, cuando hace descarga en diversos gases, esos rayos que aparecen y son sometidos a determinados campos electromagnéticos siempre se desvían igual, de la misma manera, lo cual le lleva a conjeturar que las partículas que forman esos rayos tienen que ser partículas comunes a todos los gases, es decir, una partícula fundamental de la materia, cargada negativamente, es decir, el electrón, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo aparecen los tres géneros de materialidad, M1, M2 y M3, entreverados en la física, ¿no? O por decirlo de otra manera, términos, operaciones y relaciones, ¿no? Aparecen ahí en la física envueltos. Y entonces, la teoría del cierre categorial lo que nos permite construir es una especie de espacio noseológico de una ciencia, ¿no? Ahora mismo estamos todavía con la, por así decir, con la anatomía de la mecánica cuántica, ¿no? Lo que estamos viendo es como una foto fija, ¿no? Enseguida empezaremos a ver, por así decir, la fisiología de la mecánica cuántica, ¿no? Cómo se construyen las verdades, cómo el físico empieza a trabajar, ¿no? Ese campo ya hemos dicho que la física cuántica no tiene un objeto, ¿no? Sino que tiene un campo abigarrado en el que aparecen
diferentes figuras, ¿no? Esas figuras el materialismo filosófico las estudia mediante este artificio, mediante la doctrina del espacio noseológico. Bueno se da cuenta de que en la ciencia hay tres componentes fundamentales, por así decir: los sujetos, los objetos y los signos, ¿no? Fíjense de nuevo la estructura Primembe, ¿no? Igual que M1, M2, M3, igual que términos, relaciones, operaciones, ¿no? Y entonces, haciendo el cruce entre ellos, la teoría del cierre categorial distingue un eje sintáctico, donde se estudia la relación entre signos con objetos, con sujetos o sea, con otros objetos, ¿no? Eje semántico, donde se estudian los objetos, ya sea en relación pues, con otros objetos, con los signos o con los sujetos. Y finalmente el eje pragmático, que pone el foco en los sujetos, ¿no? ¿Qué términos nos encontramos en el eje sintáctico, en la mecánica cuántica? Pues los términos son las propias partículas cuánticas, los electrones, los fotones, las partículas alfa. Pero claro, cuando lo vemos desde el eje sintáctico, hay que ver estos electrones, fotones y partículas alfa cómo aparecen. Pues vistos desde ese pues, herramienta simbólica, ese signo que es la función de onda. La función de onda, sí, que es la que nos permite manejarlos, ¿no? Luego también tenemos operaciones. Las operaciones son las observaciones, las mediciones, y que desde el punto de vista de los signos aparecen como los operadores de onda, ¿no? Esos operadores que al actuar sobre la función de onda de mecánica cuántica producen las observaciones. Y luego tenemos relaciones, pues como la ecuación de Schrödinger o, por ejemplo, las relaciones de indeterminación de Heisenberg. Desde el punto de vista ya no de los signos, ¿no? Sino de los objetos, en el eje semántico, ¿qué se nos dibuja en la mecánica cuántica? Tenemos referenciales fisicalistas, que son aquellas cosas que los científicos, esos sujetos corpóreos de carne y hueso, manipulan. Y aquí es muy importante, una cosa que en su momento, cuando yo presenté estas primeras ideas, allá por debió ser 2006, cuando estaba pergeñando la tesis a la que usted ha hecho referencia delante de Gustavo Bueno, el propio Gustavo Bueno me llamó la atención sobre ello, ¿no? Diciéndome que no se podía considerar a los electrones, a los fotones o a las partículas alfa como referenciales fisicalistas. ¿Por qué? Porque en verdad nosotros nunca las agarramos, porque están a una escala más allá del mundo aspectabilis, ¿no? Más allá de este mundo entorno en el que nos movemos, ¿no? Luego hablaremos de esto, ¿no? Y de cómo estas partículas se nos aparecen como hiperrealidades, ¿no? Ampliaciones de la realidad, ¿no? En este caso, ampliaciones de la realidad hacia una escala, por así decir, microcósmica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los referenciales fisicalistas de los científicos? Es decir, aquello que los científicos, los físicos cuánticos agarran. Pues son los aparatos, ¿no? Y esos aparatos, ya hemos dicho, a través de los cuales manipularán luego esos objetos, ¿no? Pues tenemos los aceleradores de partícula, las cámaras de nieve o los espectrómetros, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Fenómenos. Pues fenómenos tenemos los rayos y las radiaciones o las rayas espectrales, ¿no? Pues por ejemplo, cuando se producía la descarga de en un tubo de descarga de un determinado gas, la luz que emitía se pasaba por un prisma y aquello dibujaba unas rayas espectrales, rayas que eran discontinuas, ¿no? Y ese era un fenómeno que había que explicar, ¿no? Y la forma de explicarlo era regresando a las esencias. Cuando el materialismo filosófico habla de esencias, no hay que entender en un sentido, por así decir, metafísico. El materialismo filosófico habla de esencias o estructuras, ¿no? Que lo que nos permiten es, por así decir, resolver los fenómenos, ¿no? Pues tenemos los modelos atómicos, los modelos del átomo o los modelos del núcleo atómico, y también las explicaciones, por ejemplo, de los espectros atómicos, ¿no? Que son precisamente lo que nos permite, por así decir, por decirlo con la terminología clásica, resolver los fenómenos, ¿no? Es decir, regresar desde los fenómenos a ciertas estructuras esenciales que los explican, ¿no? Que nos dan cuenta de ellos. Desde el punto de vista del eje pragmático, ¿no? ¿Qué nos encontramos en mecánica cuántica? Normas, como las reglas de las cantidades cuánticas, es decir, por decirlo muy rápidamente, ¿no? El hecho de que las cantidades cuánticas no conmutan, ¿no? Que esto es una de las grandes cuestiones interesantes de mecánica cuántica, ¿no? Que explica luego muchísimas más adelante, profundizaré en esto, ¿no? Que el hecho de que matemáticamente por decirlo con Dirac, los números Q, ¿no? Los Q-numbers, a diferencia de los números clásicos, los C-numbers, ¿no? Pues no conmutan. Es decir, que A por B no es lo mismo que B por A, ¿no? Esto es una de las reglas, ¿no? Que hay que respetar, por así decir. Luego tenemos los autologismos, ¿no? Que pueden ser, pues, por ejemplo, en el caso
Heisenberg, la heurística de la observabilidad. Heisenberg estaba obsesionado por imitar un poco a Einstein de la teoría de la relatividad especial, cuando formula su versión de la mecánica cuántica, ¿no? La mecánica matricial, es decir, atenerse solo al observable, que en este caso eran las rayas espectrales. En cambio, Schrödinger, cuando formula su otra versión alternativa de la mecánica cuántica, la mecánica ondulatoria, lo que busca es una heurística de la intuitividad. Es decir, le parecía que la mecánica de matricial no permitía, por así decir, visualizar las cosas. Y lo que querían era encontrar una formulación que sí lo hiciera, ¿no? Y esa es la ecuación de ondas, ¿no? Claro que, ¿por qué? Porque los físicos estaban más habituados a trabajar con una ecuación de ondas que con las matrices de Heisenberg. Dialogismos, ¿no? Relaciones entre sujetos. Pues tenemos, pues, por ejemplo, la colaboración de los tres hombres, de Heisenberg, Bohr y Jordan, por un lado, para crear la mecánica matricial, y por otro lado, pues la labor, esa ya más solitaria, ¿no? Pero de publicación de artículos, etcétera, de discusión, pues, por ejemplo, con Bohr, de Schrödinger. Bien, entonces, esta es la foto fija de la mecánica cuántica, ¿no? Donde yo quiero que ustedes vean, pues, cómo las nueve figuras que distinguen el materialismo filosófico se pueden delimitar de una forma, yo creo que clara y distinta. Vamos a poner en movimiento esta foto fija, ¿no? Para intentar entender cómo funciona una ciencia y cómo funciona en particular la física cuántica, ¿no? Y eso nos lleva a intentar explicar qué es el cierre categorial de una ciencia, ¿no? Que es la idea fundamental precisamente de la teoría del cierre. Pues bueno, en este espacio noseológico lo que se destacan, y es algo que si se dan cuenta ya he hecho hincapié desde que he empezado, y esto va implícito en la tesis fundamental de que la madre de las ciencias no es la filosofía, sino que son las técnicas. ¿Por qué? Porque las técnicas, como siempre señala Luis Carlos Martín Jiménez, ¿no? Lo que hacen es dotar de contextos determinantes a las propias ciencias, ¿no? Bueno, pues en el espacio noseológico se nos van a destacar esos contextos determinantes, ¿no? El plano inclinado, que fue fundamental, pues, por ejemplo, para establecer las leyes cinemáticas de Galileo. La máquina de Atwood, que aquí tienen ustedes a la izquierda un grabado, que es una especie de máquina con poleas que permite, pues, ensayar las leyes de Newton, ¿no? El espectrómetro, que fue fundamental para la mecánica cuántica, ¿no? Porque es que precisamente la explicación de las rayas discontinuas de los espectros atómicos es lo que llevó al desarrollo de la mecánica cuántica, ¿no? El interferómetro, básico para la revolución que supuso la teoría de relatividad, o los aceleradores de partículas, ¿no? Que actualmente pues, ya se usan tanto pues, para muchas veces probar la relatividad especial como más propiamente la física cuántica. Quiero llamar la atención sobre una cuestión. ¿Se acuerdan ustedes de la cita de Bueno de es a través de los tubos de descarga y de los ciclotrones como los físicos manipulan los electrones, los neutrones, etcétera? Bien, a mí me parece que una idea que recoge esto es entender que los aparatos, los contextos determinantes, son las cajas de las esencias cuánticas. Es decir, ¿por qué digo esencias? Esencias lo estoy diciendo aquí en el sentido que hemos visto hace un momento. Es decir, los electrones no son fenómenos. ¿Por qué? Porque no se ven a simple vista. Tampoco son referentes fisicalistas, porque no podemos manipularlos con las manos, ¿no? Son esencias, ¿no? Esencias, estructuras esenciales que vamos, por así decir, construyendo en nuestro desarrollo, ¿no? Por eso me parece a mí que es una idea, una imagen muy bonita que nos imaginemos, pues, por ejemplo, un acelerador de partículas como una especie de caja de las esencias cuánticas. ¿Por qué? Porque es ahí dentro de ellos donde las vamos a manejar, donde dentro de ellos nos vamos a manejar y nos van a aparecer estas esencias cuánticas. El electrón, en el caso del tubo de descarga, o luego, por ejemplo, incluso en los últimos aceleradores de partículas, el que está en el CER, el bosón de Higgs, ¿no? Que de dónde se aparece dentro ahí de ese contexto determinante. Bien, lo vemos muy claro. No hace falta irnos al CERN y al bosón de Higgs. Es que desde los comienzos de la física atómica y nuclear, así fue. Les explico esta fotografía. Tenemos a S. Rutherford en su laboratorio de Manchester. Por cierto, ¿recuerdan que les dije el laboratorio híbrido de taller y academia? ¿Acaso no les parece a ustedes que esta imagen es una especie de taller que parece casi el de un electricista de barrio? Por así decir, ¿no? Exagerando un poco las cosas, ¿no? Pues es que yo quiero que ustedes vean esa imagen de la teoría del cierre, ¿no? Esa reivindicación de esas manipulaciones, ¿no? Que muchas veces se olvida en las visiones más, pues, actuales de la ciencia, ¿no? Pues aquí ven ustedes a Rutherford con todo el aparataje que le permitió
realizar ese experimento que le lleva a conjeturar su modelo atómico, el modelo atómico que tienen aquí arriba, ¿no? Cuando disparó núcleos de helio, o sea, de partículas alfa, como se llamaban en la época, ¿no? Contra una fina lámina de oro, lo que observó es que la mayor parte de partículas alfa atravesaban sin problema la lámina de oro, pero algunas salían rebotadas totalmente, ¿no? Claro, las partículas alfa están cargadas positivamente y lo que conjeturó Rutherford es que esas partículas alfa tenían que chocar en ese caso contra algo que también estaba cargado positivamente y que hacía boom, que saliese despedido, qué sé yo, como una bala que de repente chocase contra algo y saliera despedido en dirección contraria, ¿no? Lo que conjeturó es lo siguiente, un modelo atómico en el cual los átomos tienen esta forma de aquí arriba. Los electrones, que son los puntitos rojos, girando alrededor de un núcleo atómico muy pequeño, por eso las partículas alfa solamente algunas se desviaban, pero que está cargado positivamente. Y eso es lo que hacía que esa dispersión que producían se producían algunas partículas alfa al ser disparadas, ¿no? Bueno, pues gracias a este aparataje es donde se conjetura este modelo atómico de Rutherford, ¿no? De nuevo, ¿dónde se estaban manipulando las esencias cuánticas? Pues ahí dentro. Es decir, de nuevo son los aparatos lo que se nos aparecen como las cajas de las esencias cuánticas. Es ahí dentro donde aparecen las partículas alfa, los núcleos atómicos, etc., etc. Otro ejemplo, ¿no? Para abundar en esta idea. El experimento que demuestra ya de manera irrefutable la existencia del electrón, ¿no? Como una partícula fundamental. Es el experimento de la gota de aceite de Millikan, ¿no? Millikan recibió el premio Nobel por ello en 1924 y es muy bonito lo que dijo al recibir el premio Nobel. Enseguida les cuento el experimento, pero quiero leerles lo que dijo al recibirlo porque es un ejemplo del circularismo. Si recuerdan, la teoría del cierre es una teoría circularista, ¿no? Donde no concibe que entre materia y forma se dé una mera justaposición, ¿no? Donde, por así decir, la forma teórica intenta representar la materia sin transformarla, ¿no? Tampoco es la visión que da todo el peso a la materia, que es la posición positivista, tampoco es la posición que se queda solo con las teorías, que es la posición teoreticista, sino que lo que intenta es darse cuenta de que entre materia y forma hay continuamente una conjugación, una dialéctica entre ambas, ¿no? Eso es la posición circularista, ¿no? Pues miren qué bonito cómo ese circularismo aparece representado en la filosofía espontánea de algunos físicos, como Millikan, ¿no? Precisamente físico experimental. Dice el físico experimental Robert Millikan al recoger el Nobel. La ciencia avanza sobre dos pies, la teoría y el experimento. Unas veces se pone delante uno de los pies, otras veces el otro, pero el progreso continuado solo es posible usando ambos, teorizando y después experimentando, o hallando nuevas relaciones en el proceso de experimentación y luego dando un paso con el pie teórico, y así alternándose sin fin. Es un ejemplo muy bonito de la visión esta dialéctica circularista. Bien, ¿qué es lo que hizo Millikan? Millikan dejó suspendidas, jugando con diferentes cargas eléctricas, consiguió dejar suspendidas como una especie de gote de aceite que contenían electrones, ¿no? Repitiendo el experimento muchas veces, fue capaz de ver qué energía necesitaba para dejar suspendida esa especie de gota de aceite. Bien, lo que acabó conjeturando es que esa fuerza que necesitaba siempre era múltiple de una unidad fundamental, de una carga básica. Esa carga básica es el electrón. Como Thomson había ya hallado con sus experimentos en el tubo de descarga, aquellos que les he contado hace un momento, de desviar los rayos catódicos en un campo magnético o un campo eléctrico, él había hallado la relación carga-masa. Gracias a que Millikan fue capaz de hallar la carga fundamental del electrón, además con una aproximación bastante buena para la época, pues fue capaz de hallar también la masa del electrón. Y entonces a partir de Millikan ya no hubo dudas. El electrón era una partícula fundamental. Así lo dice el propio Millikan. Dice, y cito otra vez textualmente de él, dice, un prominente literato se refería recientemente al electrón como solo la última hipótesis científica que se convertirá en el abracadabra de mañana. Y dice Millikan, la prueba más directa e inambigua de la existencia del electrón se encontrará en el experimento que por conveniencia llamaré el experimento de la gota de aceite. El éxito del experimento realizado en 1909
se debió completamente al diseño del aparato, ICEST, a la relación entre sus partes. De nuevo, fíjense a quién cede el protagonismo Millikan, al aparato, es decir, al contexto determinante que sigue funcionando como caja de las esencias cuánticas. Bien, entonces, una vez ya tenemos en ese campo, pues esa parte pues, más anómala, que son los contextos determinantes, ¿no? Gracias a ellos se puede converger en teoremas, en verdades científicas. El materialismo filosófico llama a los teoremas, las verdades científicas son los teoremas gnoseológicos, ¿no? Hay diferentes modos de converger en verdades, fundamentalmente cuatro, y en física cuántica se dan los cuatro. Ejemplos, bajo el modo de definición. Pues son cuando se definen nuevas partículas fundamentales. Ese es un ejemplo de definición, el electrón o el neutrino. También tenemos demostraciones, ¿no? Demostraciones que muchas veces solo se piensa que hay en que hay en matemáticas, pero que también las hay en la física. Por ejemplo, la física nuclear es la deducción del espectro de hidrógeno, ¿no? Como, por ejemplo, en la mecánica matricial, pues se acabó deduciendo el espectro de hidrógeno, ¿no? Que lo acaba haciendo Pauli. O en el caso de la mecánica ondulatoria, como Schrödinger, a partir de manipular y con la función de onda, es capaz de deducir también el espectro del hidrógeno, ¿no? También hay clasificaciones. Clasificaciones, el ejemplo más bonito que se puede poner de teorema bajo el modo de clasificación en mecánica cuántica es, a mi juicio, la tabla periódica cuántica. Es decir, la tabla periódica de los elementos químicos vista tal y como la ven ya los físicos cuánticos. Es decir, organizada ya no como hacían los químicos, a través del peso atómico, etcétera, lo cual tenía el problema de los isótopos, etcétera, sino organizada, primero, a través del número de nucleones, ¿no? Es decir, del número de protones y neutrones que van teniendo los átomos, y también a través de los números cuánticos. Esta es la clave. Y luego también hay modelos, ¿no? Pues hemos hablado del modelo atómico de Rutherford, pero también está, por ejemplo, el modelo atómico de Bohr, ¿no? O el modelo orbital, podríamos también poner, ¿no? Como ejemplos de modelos que se usan en mecánica cuántica. Ahora bien, pregunta, ¿en qué consiste la verdad de estos teoremas? Claro, la verdad tal y como la entiende el materialismo filosófico, y esto es algo en lo que Gustavo Bueno insiste mucho, no es una idea de verdad como adecuación. Es decir, no podemos decir lo siguiente, esta es una idea clave, no podemos decir que, por ejemplo, la verdad del modelo atómico de Bohr consiste en que representa al átomo, porque alto ahí, ¿cómo podemos saber que representa al átomo? ¿No? Para poder saber que representa al átomo, por ejemplo, como cuando decimos que una fotografía de una persona representa a esa persona, ¿qué hay que hacer? Hay que salirse, por así decir, de la fotografía, estar fuera y entonces desde fuera decir, comparar a la persona real con la fotografía, comparar y decir, ah, pues sí, efectivamente, ahí establecemos el morfismo, por así decir, y decimos, sí, sí, es correcto, es verdadera la fotografía, porque se corresponde, ¿no? Hay una adecuación. Muy bien, estupendo. Pero, ¿cómo somos capaces de salirnos, por así decir, del modelo atómico de Bohr, ¿no? Viendo directamente los átomos para decir, ah, pues sí, sí, oye, que el modelo atómico de Bohr encaja con los átomos tal y como es. ¿Se dan ustedes cuenta? Esta es la clave del asunto, que es que no puedes salirte de la propia física para comparar el ajuste, la adecuación que haya entre la física y decir, ah, sí, sí, es que la física humana encaja tal y como es el mundo en sí mismo. ¿Por qué? Porque los átomos no los puedes observar a simple vista. Esta es la diferencia Entonces, tú sí puedes decir que una fotografía representa a una persona, pero no puedes decir que, por ejemplo, qué sé yo, el modelo atómico de Bohr está representando a los átomos. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver los átomos con independencia del modelo atómico de Bohr. Esta es la clave del asunto, ¿no? Entonces, esa idea de verdad como adecuación, por mucho que se siga usando, por todo el peso que tiene la tradición, no funciona en la física. No funciona en la física moderna ni en la mayor parte de ciencias. Eso tampoco quiere decir que haya que deslizarse, como hacen muchas veces los relativistas o los sociólogos del conocimiento científico, a una visión meramente relativista de la ciencia, ¿no? Donde dijéramos algo así como que, bueno, pues oye, que lo que se trata es de que las nuevas teorías sean coherentes con las antiguas, ¿no? Y entonces
la teoría solo respira teoría, ¿no? Como si... Y entonces en la conexión de las teorías con el mundo, pues oye, mejor no las discutimos. No, no, no. O esa visión prácticamente está a un paso de prescindir de la verdad, ¿no? Y entonces ya parece que nos vamos a pensar que la ciencia es algo puramente arbitrario, ¿no? Fruto del consenso, ¿no? Como que la verdad científica no es más que el consenso, ¿no? Que si algo dicen los científicos que es verdad es porque se han puesto de acuerdo en ello. Alto ahí. El materialismo filosófico está, por así decir, entre Escila y Caribdis, ¿no? Intenta rectificar dialécticamente ambos extremos, ¿no? Y esto es lo que intenta hacer la teoría de la identidad sintética de Gustavo Bueno. Teoría que es muy interesante, pues porque les comentaba, hablando con el físico Enrique Borja, es muy curioso porque él, a la hora de explicarme, pues por ejemplo, la verdad de algunas cuestiones científicas, las pruebas que me daba eran precisamente tal y como lo estaba él pergeñando, eran las de la identidad sintética, ¿no? Y era algo que a mí me interesó muchísimo ver cómo un propio físico habla de la verdad muchas veces de una manera muy parecida como Bueno ya lo dio. Vamos a verlo. ¿Qué consiste la teoría de la verdad como identidad sintética? Pues consiste en que en la confluencia de cursos operatorios independientes en forma de una relación de identidad entre términos en el ámbito de un contexto determinante. Es decir, cuando yo tengo diferentes cursos operatorios que coinciden, que se solapan, que convergen, cursos operatorios independientes que acaban convergiendo, solapándose, es que estamos ante una verdad científica. Esta es la clave, ¿no? ¿Y esa verdad científica en dónde se da? Pues en el ámbito de un contexto determinante, ¿no? El ejemplo claro es el oxígeno, y así lo pone Bueno la teoría del cierre categorial. Lo leemos. Dice Bueno, el lugar de la verdad científica es la armadura o contexto determinante en que se constituye. El oxígeno debe ser reconocido como una verdad necesaria no en la perspectiva del universo, o de Dios, o del espíritu, o de la humanidad, sino en la perspectiva de la campana de Lavoisier, que era el aparato que usó Lavoisier para descubrir, por así decir, entre comillas, el oxígeno, ¿no? Y luego dice, bueno, la verdad se va propagando precisamente conforme se desarrollan sus propias armaduras. Es decir, los aparatos, los contextos determinantes funcionan como colimadores. Colimador es un instrumento en óptica que lo que hace es que cuando pasa un rayo de luz, esos rayos de luz que van de diferentes maneras, los pone todos en paralelo, ¿no? Los organiza, ¿no? Entonces, los contextos determinantes, decía Bueno, funcionan como colimadores, que pautan los fenómenos, ¿no? Es decir, los organizan, nos permiten organizarlos, aislándolos de interferencias y posibilitando de este modo su resolución en estructuras esenciales. Pongo un ejemplo, el plano inclinado. ¿Por qué es importante el plano inclinado? Porque en el plano inclinado la pendiente es constante y eso hace que las ecuaciones del movimiento sean fáciles de resolver y que podamos hallar las estructuras esenciales que están detrás, ¿no? Las ecuaciones del movimiento que permiten resolverlo. Es decir, es ese contexto determinante, el plano inclinado, el que pauta los fenómenos de tal manera que la bolita va cayendo por el plano inclinado siempre con una pendiente constante. Y eso es lo que posibilita resolver las ecuaciones, ¿no? En esta primera aproximación, ¿no? Entonces, esto es un caso importante. Antes de meterme a ver ejemplos de identidad sintética, de estas confluencias de cursos operatorios independientes en el ámbito de un contexto determinante, en el caso de la mecánica cuántica, quiero sacar un par de cuestiones ontológicas que van ligadas aquí muy importantes y que si no se entienden bien, yo creo que se malinterpreta totalmente lo que es el núcleo de la teoría del cierre categorial. Bien, veamos. Dice Bueno en la teoría del cierre, en la página 900. Dice, la realidad que aprehende la ciencia es la que puede incorporarse al curso de un cuerpo que crece sobre las figuras de esos planos secantes de la realidad que son las categorías y sus contextos determinantes. Es decir, de nuevo, por consiguiente, no hay que buscar la verdad fuera de la categoría científica. Es decir, la teoría de la verdad del materialismo filosófico no es que las ciencias representen el mundo. No, 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 no. O sea, hay que romper con esa distinción como si la ciencia fuera algo teórico. No, la ciencia es a la vez teoría y práctica, que están entreveradas, imbricadas, conjugadas. El físico está trabajando en una categoría, ¿no? En ese espacio nosológico. De tal manera que la realidad no está fuera de la categoría. Es que la realidad, gracias a las técnicas, ya está dentro, ya se ha metido dentro de la teoría. El físico no está, por así decir, el físico trabajando
en el mundo. Esta es la clave. Está ya trabajando dentro del mundo, ¿no? Luego veremos hacia el final una cita de Bueno donde él hace mucho énfasis en una entrevista otra vez en esta idea, ¿no? Entonces, digo yo, por consiguiente, no hay que buscar la verdad fuera de la categoría científica, en la correspondencia con una realidad externa. La verdad científica es interna a los contextos determinantes. Por cierto, Bueno dice determinantes porque, y no determinados, porque en ciencia, cuando un aparato es un contexto determinante, es el que determina la verdad, ¿no? O sea, no dice Bueno contextos descubridores, como si las verdades fueran ya descubrimientos, sino que son los aparatos los que están determinando esas verdades, las están construyendo. De nuevo, la idea fundamental no es representación o correspondencia, sino que es construcción. Esta es la idea clave, ¿no? Dice, la verdad científica es interna a los contextos determinantes y por medio de ellos las ciencias incorporan, transformándolas, partes de la realidad. Pero hasta ahí, no se trata de un mundo prístino, natural, sino de un mundo tecnificado, con materiales culturalmente dados. Claro, cuando uno expone esto, que es de lo que luego retomaremos al final de la charla como coda, ¿no? Que es la doctrina del hiperrealismo, muchas veces le acusan a uno, ¿no? Bueno, en ciertos momentos parece deslizarse a una especie como de relativismo, ¿no? Donde las pues, verdades científicas solo son verdad en el ámbito de los contextos determinantes. Pero alto ahí, alto ahí. Es que afirmar que los teoremas que construyen las ciencias son verdad respecto a los contextos determinantes no es negar su verdad. Es decir, Bueno no tiene un ápice de relativismo. Es simplemente negar que sean verdad de forma irrestricta, absoluta. Es decir, con respecto al mundo concebido de una manera natural o ananteópicamente, ¿no? Es pensar, qué sé yo, que las leyes de Newton son verdad de todo el universo, ¿no? Ojo, las leyes de Newton son verdad con respecto a una serie de aparatos y máquinas que están en la categoría newtoniana, ¿no? Es decir, los dominios de validez de las leyes físicas siempre son acotados, ¿no? Y esto, que es algo que los físicos saben, es algo que Bueno está aquí recogiendo. Bueno no es relativista, Bueno de lo que se está alejando es de la metafísica, ¿no? De pensar que la física y la química nos ponen, por así decir, cerca de la realidad absoluta, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? No, no, no. Esa realidad absoluta no existe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un punto de vista del ojo de Dios, ¿no? Que sea capaz de ver la realidad de una manera absoluta, ¿no? Lo que hay es una realidad tal y como nos es dada a nosotros, ¿no? A la escala nuestra, ¿no? De los homínidos, ¿no? De los seres humanos. Bien, veamos ejemplos. Un primer ejemplo de identidad sintética, de teorema noseológico, de verdad científica en el campo de la física cuántica es uno que Bueno analiza en el año 82. Es el teorema del átomo de Bohr. ¿Cuáles son los cursos operatorios que coinciden aquí? Pues básicamente son dos cursos. Un curso que es este que tenemos a la izquierda, que es un curso de estudio de la materia, que es el que tiene que ver en el curso atómico y nuclear, con el estudio de los tubos de descarga, todo aquello que les he contado ya de las investigaciones con respecto de Thomson y bueno y de Stoney con respecto al electrón, ¿no? O el experimento de Rutherford, ¿no? Bien, todo eso es un curso que va a llegar al modelo de Bohr. Por otro lado, tenemos un curso que tiene que ver con la radiación, el estudio de las radiaciones, sobre todo de los espectros atómicos, ¿no? Aquí tenemos un curso que va a tener que ver con el cuanto de acción de Planck, la idea revolucionaria que Planck introduce primeramente como una mera hipótesis, la hipótesis del cuanto de acción en 1900, ¿no? Para intentar explicar la radiación del cuerpo negro. Y que inmediatamente empieza a conocer aplicaciones. Es decir, empieza aquello que decía Bueno de que van ganando unas armaduras se enganan con otras. Pues eso es lo que pasa. La hipótesis del cuanto de acción, Einstein la aplica a los fotones, ¿no? A lo que eso van a ser que la luz también está cuantizada, que son pequeñas partículas que son los fotones, ¿no? El cuanto de radiación. ¿Cuál es la idea de Bohr? La idea de Bohr es juntar a ambos cursos de operación independientes, ¿no? Que acabarán convergiendo en una identidad sintética, ¿no? ¿Cuál es esa identidad sintética? El átomo de Bohr, el modelo atómico de Bohr. ¿En qué consiste? El problema que tenía el modelo de Rutherford, les recuerdo cuál era. Los electrones al girar en torno al núcleo atómico emiten energía, pierden energía. De tal manera que ese modelo era catastrófico. Antes o después el electrón, ¡pum!, chocaba contra el núcleo atómico y el átomo desaparecía. Claro, el átomo acabaría desapareciendo en muy poco tiempo, con lo cual no tendría sentido observar materia. O sea, ¿cómo es posible que estemos nosotros aquí si el modelo atómico es inestable?
Claro, lo que se le ocurre a Bohr, y esta es su idea genial, es juntar ambos cursos de investigación. ¿De qué manera? Es decir, lo que está pasando es que el electrón no puede girar en cualquier órbita, solo puede girar en una serie de órbitas discretas, que son las órbitas que están cuantizadas, ¿no? E introduce un primer número atómico, un primer número cuántico, n, que va a tener, por así decir, unos primeros valores, uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Luego se verá que hay que introducir más, ¿no? Es decir, el electrón solamente tiene una serie de órbitas estacionarias. Y para poder pasar de una a otra necesita una cantidad de energía con un umbral mínimo, es decir, por lo menos una serie de cuantos, ¿no? De tal manera que mientras no reciba ese paquete de energía, ¿no? Va a seguir girando de forma estable en esa órbita, ¿no? Eso es lo que explica que el modelo de átomo de Bohr es estable, ¿no? Además, como solamente hay esas órbitas, esto es lo que explica que se vean las rayas discontinuas en los espectros, ¿no? Luego, claro, se empezaría a ver tiempo después que las rayas espectrales a su vez se desdobraban en más rayas espectrales, ¿no? Y entonces hubo que introducir más números cuánticos para explicar los espectros, ¿no? Que entonces es el átomo de Bohr-Sommerfeld, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un primer ejemplo de cómo Bohr es capaz de, juntando estos cursos de investigaciones, explicar los espectros atómicos, ¿no? Las cuestiones que, por ejemplo, Balmer o Rydberg habían encontrado de una forma meramente empírica. Otro ejemplo. Un ejemplo muy bonito de identidad sintética, de convergencia de cursos operatorios independientes, es la medida de constantes físicas, ¿no? En el caso de la mecánica cuántica, la constante de Planck, que es la que determina, por así decir, la magnitud del cuanto de acción, ¿no? Pues se puede medir de diferentes maneras, ¿no? Y fíjense, todas esas maneras nos llevan, como pone aquí el dibujo, el esquema, un esquema debido a un físico, a Ferrero Melgar, a Miguel Ferrero Melgar, nos llevan al mismo valor de H, ¿no? Tenemos el cuerpo negro, pero también el efecto fotoeléctrico, el estudio de los rayos X, del efecto Compton, del efecto Hall cuántico, todos esos cursos de investigación independientes convergen en el mismo valor de la constante de Planck, otra identidad sintética. Esta idea que tienen ustedes aquí, la de los cursos operatorios que van como hilos de una red que se van anudando unos con otros y cuanto más hilos se anudan, más fuerte es el teorema, ¿no? Esa es la idea fundamental de cómo concibe la verdad la teoría del cierre categorial. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es este. Este ejemplo es una gráfica que representa la energía de enlace por nucleón en función del número máximo. Aquí hay dos cursos operatorios. Les cuento. Por un lado, es el curso operatorio de la física experimental, que lo que hace es medir esta energía de enlace por nucleón en función del número máximo de manera experimental. El físico experimental, mediante sus aparatos, cacharreando, va obteniendo una serie de mediciones. Esas mediciones son los puntitos negros. Estos puntitos negros, ¿no? Que ven aquí, que voy señalando yo con el cursor. Bien, ese es uno de los cursos, ¿de acuerdo? El otro curso es el curso del físico teórico. El físico teórico, apoyándose en el modelo nuclear de gota líquida, que a ver, es muy interesante, de nuevo, esto es una crítica que se puede hacer muy potente a los realistas científicos adecuacionistas, ¿no? Que creen que las teorías representan el átomo. Actualmente disponemos de dos modelos atómicos nucleares para explicar cómo es el núcleo atómico. Uno es el de gota líquida, que concibe el núcleo atómico como una gota, y otro es el modelo de capas, que concibe el núcleo atómico como organizado en capas, ¿no? Los dos modelos son incompatibles uno con otro y sin embargo ambos se usan y los físicos echan mano de uno y de otro según lo que quieren manejar, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo muy bonito de que la naturaleza, oiga, no puede ser esquizofrénica, ¿no? Que esto reduce al absurdo la posición de aquellos que nos dicen, ¿no? Que, qué sé yo, eso, que la física nos pone más cerca de la realidad absoluta, ¿no? Entonces, ¿la realidad absoluta cuál es? ¿Que el núcleo atómico es una gota líquida o que el núcleo atómico es un modelo de capas? Pues ni una cosa ni otra, ¿no? La verdad científica tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver. Echando mano del modelo nuclear de gota líquida, se puede deducir una curva continua que nos va diciendo cuál es esa energía de enlace por nucleón en función del número másico. Esa deducción que hace el físico teórico es la línea esta continua que ven. En el contexto determinante de esta gráfica, de este grafo, es donde aparece la identidad sintética. ¿En qué consiste esa identidad sintética? En el solapamiento, en la
convergencia entre los dos cursos, entre el curso experimental y el curso teórico. ¿Por qué? Fíjense ustedes, ¿se dan cuenta de que encaja razonablemente bien la curva teórica continua con los puntitos negros que son los que otorga el físico experimental? ¿Se dan cuenta de que encaja bien? Es decir, que la curva teórica pasa prácticamente por la mayor parte de puntos. A ver, hay desviaciones aquí significativas. Esos son los átomos que tienen núcleos que tienen que ver con los números mágicos, que es una excepcionalidad que no me voy a meter ahora en contar, ¿no? Una excepcionalidad que, sin embargo, tiene una importancia fundamental para el cosmos, etcétera, pero que ahora no me voy a meter en eso, ¿no? Lo interesante es ver este ejemplo, a mí me parece precioso, ¿no? De ver ahí, curso experimental, curso teórico. ¿Dónde se produce esa identidad sintética? En este caso es un grafo. En ese contexto, el contexto determinante, en este caso es la gráfica, ¿no? Y ahí se produce esa identidad donde vemos cómo la curva se solapa, ajusta perfectamente con la nube de puntos, ¿no? Pues ahí tenemos un ejemplo de identidad sintética en física cuántica. Bien, y entonces, ¿en qué consiste el cierre categorial de una ciencia? El cierre categorial de una ciencia designa a los procesos operatorios que conducen a la constitución de una nueva ciencia, ¿no? De tal manera que cierre categorial a lo que designa es a todo este conjunto de procesos, es decir, estos trabajos que van haciendo los físicos, los cuánticos, los sujetos operatorios, construyendo verdades, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y que acaba llevando a la constitución de una nueva ciencia. ¿Cuándo decimos que hay una nueva ciencia? Cuando aparece una nueva categoría cerrada. Por eso hablamos precisamente de cierre categorial. Bien, una operación es cerrada en una estructura cuando al operar X e Y en esa estructura, el resultado sigue en esa estructura. Pues, por ejemplo, ¿por qué decimos que la suma es cerrada en los números naturales? Porque si yo sumo 5 más 2 me sale 7, que vuelve a ser otro número natural. Si yo sumo 7 más 8 me sale 15, que vuelve a ser otro número natural. Es decir, la suma es cerrada. La idea es que ¿cuándo se determina una ciencia? Cuando un conjunto de operaciones manejadas sobre los términos del campo no nos sacan del campo, ¿no? Como pasa en química. La química clásica, una serie de operaciones como eran calentar, evaporar, centrifugar, con una serie de elementos químicos, pues que se lleva ácido sulfúrico, mercurio, oxígeno, etcétera, no nos sacaban siempre del campo, siempre caíamos en otro elemento de la tabla periódica y otra vez en otro y en otro, ¿no? Entonces, el no salir de ese campo es lo que determina una nueva categoría, ¿no? Ahora bien, esto es muy importante, las categorías, y esto es lo que bueno da la vuelta de nuevo a los realistas científicos e incluso a Aristóteles, ¿no? Bueno dice, en la teoría del cierre categorial, página 602, no hay tantas ciencias como categorías, sino tantas categorías como ciencias. Es decir, las categorías no están estampadas en el mundo y lo que hacen nosotros, lo que nosotros hacemos es representarlas, no. Dice, bueno, porque es el cierre operatorio el que determina la constitución de un dominio del universo como una categoría. Es decir, somos nosotros los que mediante trabajando ese material, transformándolo con nuestros aparatos, acabamos determinando una especie de categoría, un círculo más o menos cerrado, ¿no? Que llamamos categoría, ¿no? Y así pasa, que históricamente vamos viendo que las ciencias no son las mismas, ¿no? Las categorías que podía haber en la época de Santo Tomás de Aquino no, eran muy pocas, prácticamente la geometría euclídea y la aritmética, por ejemplo, a lo mejor en el caso de Diofanto, ¿no? A día de hoy las categorías son, aparte de las categorías que tienen que ver con las matemáticas, tenemos la mecánica newtoniana, pero también tenemos la biología celular, etcétera, etcétera, ¿no? Las categorías, ese mapa de categorías va cambiando en el tiempo, ¿no? Y bueno, insiste, no existe la ciencia con mayúsculas, sino las ciencias. Por tanto, la realidad no se agota en una única categoría. Esto es el pluralismo discontinuista propio del materialismo filosófico. En el caso de la física, es insistir en que dentro de la propia física hay varias categorías. Está la mecánica, la categoría de la mecánica clásica, también está la categoría de la teoría de la relatividad y luego está también la categoría cuántica, ¿no? Es decir, que incluso dentro de la física se da esta pluralidad de categorías y entre ellas hay discontinuidades, hay cortes. Vamos a verlo. Me voy a extender un poco más de lo razonable, pero si me lo permiten, porque me voy a meter ya en las cuestiones de mecánica cuántica. Vamos a ver. A ver, si esto pasa. Aquí está. ¿Cómo queda el cierre de la mecánica cuántica?
Bien, el cierre de la mecánica cuántica tenemos por un lado lo que se llamó la teoría cuántica antigua, que básicamente llega hasta el átomo de Bohr, que ya les he explicado. A partir de esa teoría cuántica antigua, que prácticamente consistía en una especie de cúmulo de recetas, estaba el modelo atómico de Bohr, estaba el principio de correspondencia, es decir, había una serie de resultados inconexos, ¿no? Había que dotarlos, por así decir, de una cierta unicidad, ¿no? Esa unicidad va a venir curiosamente de dos maneras. Por un lado, como ya he avanzado, la mecánica matricial que formulan Heisenberg, Bohr y Jordan. Por otro lado, en el año 1925. En 1926, la mecánica ondulatoria que plantea Schrödinger. Lo curioso es que estas dos versiones de la mecánica cuántica, en un principio tan distintas, se acabaron demostrando equivalentes. Equivalentes matemáticamente. Enseguida sacaremos las, por así decir, consecuencias noseológicas que de ello se derivan. Dirac procederá a una primera unificación, por así decir, de ambas mecánicas cuánticas, ¿no? Lo curioso del caso es que el verdadero cierre será, sin duda alguna, cuando lleguemos a von Neumann. Será von Neumann el que asimile la mecánica cuántica en un único marco, ¿no? Donde ya podremos decir que ahí efectivamente la mecánica cuántica está perfectamente cerrada, ¿no? Que se ha producido ese cierre categorial. Pero en este estudio, que es lo que está en mi tesis doctoral, ¿no? Es muy interesante ver cómo se va produciendo desde el punto de vista del formalismo esto, ¿no? La mecánica matricial basada en matrices, la mecánica ondulatoria basada en funciones, la mecánica de Dirac que intenta juntarlas, la mecánica de von Neumann que recurre a la estructura del espacio de Hilbert, ¿no? Eran formalismos muy distintos, ¿no? Que al final, desde von Neumann, acaban unificados, como muestra este ejemplo, ¿no? Muchas veces los físicos, y esta es una idea contra la que quiero ir, es contra la distinción formalismo-interpretación, ¿no? Tal y como la entienden de modo neutro algunos físicos, los bungeanos, que piensan que las matemáticas no son más que un lenguaje neutro, ¿no? Donde uno puede usar las matemáticas como una cosa que no deja mancha, ¿no? Uno usa las matemáticas, hace física y ya está, ¿no? Y las matemáticas son meramente simbolitos que no dejan rastro, ¿no? O los realistas estructurales, que están en lo mismo, ¿no? Yo creo que eso es un error muy grave, ¿no? Un error, yo de matemático, yo de formación soy matemático y quizá por eso soy capaz de percibir un poco mejor el peso que tienen las matemáticas elegidas al hacer física, ¿no? Incluso hay físicos que se dan cuenta de ello, ¿no? El propio, discutiendo hace poco, ya digo, con Enrique Borja, Enrique él mismo lo comentaba, ¿no? La importancia que, por ejemplo, tiene la búsqueda de simetrías, ¿no? En física, ¿no? Ahí vemos una conexión de las matemáticas con la física, ¿no? Una idea que yo quiero avanzar es la idea de la carga ontológica de las matemáticas. Es decir, no hay un corte entre el formalismo y la interpretación. Ese corte es el mismo corte que dan los adecuacionistas entre la materia y la forma. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta, esta es la cuestión, ¿no? Esa idea que nos han vendido, pues por ejemplo, como dice Mario Bunge, ¿no? Las matemáticas son una especie de lenguaje neutro para la física, ¿no? Y que repite, por ejemplo, Romero. Eso es una posición totalmente adecuacionista, donde está, por un lado, la materia, que sería lo que nos da la interpretación, por otro lado el formalismo, que es la forma, ¿no? Y entre ambos hay un hueco, ¿no? La visión del materialismo es que hay una conjugación entre ambas, ¿no? ¿Por qué? Y esto se ve muy bien en la historia de la física. ¿Por qué Schrödinger no le gustaba la mecánica matricial? Aunque luego se demuestre que es equivalente matemáticamente con la suya. Porque las matemáticas ya comportan, arrastran, por así decir, un grano de ontología. Vamos a verlo. El propio Schrödinger decía, si hay una ecuación de ondas, y él había encontrado la ecuación de ondas en mecánica cuántica, aunque es una ecuación compleja, tiene que haber ondas. Es decir, es precisamente el formalismo matemático el que le pone sobre la pista de que tiene que haber algún tipo de proceso ondulatorio en el microcosmos, ¿no? Que es lo que asociamos con la función de onda. Pero es que hay muchos más ejemplos. Poincaré y las ecuaciones diferenciales. Poincaré se da cuenta de que con el descubrimiento de Planck, con la introducción del cuanto de acción por parte de Planck, esa discontinuidad radical que marca el cuanto de acción, ¿no? Va a suponer que las leyes físicas en el campo de la cuántica no van a poder responder a ecuaciones diferenciales. Y
Poincaré, matemático, se da cuenta de que eso va a ser la mayor revolución que va a ocurrir nunca. Esto lo dice en 1911, en sus últimos pensamientos. Es decir, mucho antes de que eso ocurra, lo profetiza, por así decir, lo anticipa con más de una década, ¿no? de adelanto, ¿no? Otro ejemplo, gran parte del misterio de la mecánica cuántica tiene que ver con el hecho de que las magnitudes cuánticas no conmutan. El hecho de que A por B sea distinto de B por A, ¿no? Que es algo que se da cuenta Schrödinger cuando hace sus matrices con los observables, este hecho que parece una cosa meramente matemática y que no va a tener ningún tipo por así decir, cuestión, de carga ontológica, pues la carga ontológica que tiene es total, porque es lo que está detrás, por ejemplo, de las relaciones de indeterminación de Heisenberg, ¿no? Y de todos los problemas que tiene el problema de la medida. Otro ejemplo, Feynman, con la formulación de la mecánica cuántica de Feynman, ¿en qué se basa? Pues esa idea de que un electrón, para llegar a otro punto, recorre, por así decir, todos los caminos, esa idea que tiene Feynman, ¿de qué bebe? Bebe de la integral de caminos. En el caso de la mecánica cuántica de Broglie y Bonn, ¿no? Una mecánica cuántica determinista, pues bebe también de un cambio en el formalismo, ¿no? De la teoría matemática de la doble solución. Es decir, y se podrían multiplicar y multiplicar los ejemplos. Una primera idea que quiero aquí señalar y que me parece es importante en el campo de la filosofía de la mecánica cuántica es que hay que romper con la distinción formalismo-interpretación, ¿no? Distinción que viene rodando desde el positivismo y que es totalmente equívoca, ¿no? ¿Por qué? Porque las matemáticas condicionan la ontología. Ojo, no estoy diciendo que la determinen unívocamente, digo que la condicionan. Y ahí están los ejemplos. Bueno, y ahora nos metemos ya propiamente en una última parte, aunque me voy a extender todavía un poco, pero creo que el tema lo amerita, en cuestiones filosóficas sobre la interpretación, lo pongo entre comillas, ¿no? De la mecánica cuántica. Y básicamente la mecánica cuántica, las paradojas que nos plantea son dos. Una tiene que ver con el dualismo y otra tiene que ver con el indeterminismo. En primer lugar, la primera que nos encontramos es la que tiene que ver con eh, la dualidad onda-corpúsculo, pues por ejemplo, de fotones y electrones, ¿no? En general de todas las partículas cuánticas, ¿no? Que se comportan a la vez como partículas y a la vez o sea, como corpúsculos y al mismo tiempo como ondas, ¿no? Esto, por ejemplo, quedó demostrado en los experimentos de Compton de 1922, donde vieron que, por ejemplo, los fotones pues, tenían un comportamiento que encajaba perfectamente con la dinámica de partículas. Davison y Germer en 1927 lo que hacen es experimentos de difracción de electrones, es decir, ven que los electrones se comportan como ondas, ¿no? Y el ejemplo clásico que todos manejamos, y que era un ejemplo que en su momento, cuando están discutiendo los padres de la mecánica cuántica, es un ejemplo puramente teórico, pero que se puede llevar a cabo a partir en el año 61, cuando ya somos capaces, por así decir, de lanzar partículas cuánticas de uno en uno, ¿no? Ciertas partículas cuánticas, es el experimento de la doble rendija, ¿no? Bien conocido. Bien, ¿qué se puede decir desde el materialismo filosófico de este primer problema filosófico de primer orden, el dualismo, la dualidad onda-corpúsculo que manifiestan las partículas cuánticas, en particular los fotones y los electrones? Bueno, pues hay que decir que los cuantones, las partículas cuánticas, no son ondas ni corpúsculos. Onda y corpúsculo son conceptos conjugados, ¿no? Como señalaba Bueno en 1978, y que están dados a la escala corpórea, es decir, onda y corpúsculo son conceptos que hemos montado a la escala de la categoría clásica, de la mecánica newtoniana, ¿no? Dados a la escala del mundus aspectabilis, ¿no? Es decir, del mundo que nos rodea. Y el problema es cuando los intentamos aplicar más allá de ese dominio, es decir, intentamos, por así decir, proyectarlos al microcosmos, ¿no? Entonces, el problema es que cuando uno los proyecta al microcosmos, lo que observa es que ya se comportan de una manera conjugada, como dice Bueno, o complementaria, ¿no? Como decía Bohr, ¿no? Es decir, dependiendo de cómo sea el dispositivo experimental, se van a comportar los fotones como partículas, como corpúsculos, si el experimento, el dispositivo experimental es de tipo colisión, o se van a comportar como ondas si el dispositivo experimental es de tipo radiación, ¿no? Entonces, son conceptos conjugados, ¿no? Complementarios, ¿no?
conceptos que están formados a nuestra escala mesocósmica, ¿no? No sé, se han formado, pues el concepto de corpúsculo, pues cuando hemos visto una pelota, por ejemplo, una bola de billar, una canica, ¿no? Y el concepto de onda, pues cuando hemos tirado una piedra, por ejemplo, a un estanque, ¿no? Y claro, lo que pasa es que estamos intentando aplicar esos conceptos formados en nuestro mundo entorno, en el mundo aspectabilis, más allá de él, ¿no? Lo estamos intentando aplicar a esa ampliación de la realidad que es el mundo cuántico, ¿no? Y ahí es donde aparecen como conceptos conjugados, complementarios. Fíjense, dependiendo de qué, una vez más, del dispositivo experimental, es decir, de los aparatos, del contexto determinante. En esto vamos a abundar. El otro problema es el que tiene que ver con el indeterminismo. El indeterminismo en mecánica cuántica aparece ligado al problema de la medida, es decir, al colapso o reducción de la función de onda, que rompe la superposición de estados, ¿no? Es decir, en el famoso ejemplo de la paradoja del gato de Schrödinger, mientras no observamos el dispositivo del gato metido al lado de una bomba, de un dispositivo que lo va a matar, que depende de la emisión pues de una partícula radiactiva, ¿no? Por un átomo que radiactivo, ¿no? Como esto es un proceso puramente aleatorio, estocástico, mientras no lo observemos, no sabemos el gato en qué estado está, ¿no? Entonces está en un gato vivo o muerto. Y en el momento que lo observas, resulta que la función de onda colapsa, se reduce a o vivo, si sigue vivo, o muerto, si ya está muerto, ¿no? Y entonces, eso es donde aparece el indeterminismo, ¿no? En que el cómo acaba estando vivo o muerto es un proceso puramente aleatorio, ¿no? Donde lo más que podemos decir es que estará vivo con una cierta probabilidad un medio, por ejemplo, 50%, ¿no? O muerto con otra probabilidad un medio, 50%, ¿no? Y es en este problema de la medida donde aparece el indeterminismo. El problema es que para entender bien de qué hablamos con determinismo o indeterminismo hay que hacer algunas distinciones, ¿no? Porque el determinismo hay muchos, ¿no? Entonces hay que hacer una pequeña diferenciación. Vamos a distinguir tres clases muy generales de determinismo. En mecánica cuántica y en teoría de relatividad, cuando conocemos con precisión el estado del sistema en el presente, eso es lo que vamos a llamar determinismo valorativo, podemos predecir el estado del sistema en el futuro. Y esto es lo que va a tener que ver con lo que vamos a llamar determinismo diferencial y determinismo único. Me explico. Determinismo valorativo, ¿qué quiere decir? DV, que el estado del sistema está bien definido en todo tiempo, ¿no? Esto vamos a ver que en mecánica cuántica no va a ser así, porque un sistema cuántico no tiene todos sus observables definidos, es decir, al mismo tiempo, ¿no? Es como en un caso de un electrón, los observables por ejemplo, en una bala de cañón podrían ser, qué sé yo, la velocidad y la posición, pero el electrón no tiene definido en todo momento su posición ni su velocidad. Bien, determinismo diferencial, DD. He puesto la coletilla diferencial para que nos recuerde a la idea de ecuación diferencial, ¿no? Es existencia de una ecuación diferencial para la dinámica del sistema, ¿no? El hecho de que haya ecuaciones diferenciales, como señalaba Poincaré y como he insistido, lo que nos explica es una dependencia del futuro al pasado. Ahora bien, que haya ecuación diferencial nos muestra esa dependencia, pero esa dependencia no tiene por qué ser única. Hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución única, es decir, hay existencia pero no unicidad, ¿no? Es decir, hay ecuaciones diferenciales en las cuales a partir de un determinado punto hay como varias trayectorias, ¿no? Bien, entonces, aquí la cuestión es añadir una tercera clase de determinismo, determinismo único, y es la unicidad de la evolución del estado del sistema. Es decir, a partir de un determinado punto, eh, conoces el estado del sistema, conoces la ecuación diferencial y esa ecuación diferencial te da no solamente la evolución del sistema, las posibles evoluciones, sino la que va a haber única, esa. Te va a decir cuál es esa, ¿no? Que eso es lo que pasaba, pues, por ejemplo, en la mecánica laplaciana, ¿no? Conocida la posición de un planeta, podíamos predecir dónde iba a estar, pues, 3 años después, ¿no? Con un cierto umbral de error, pero se predecía su evolución única. Atención, el determinismo único implica el determinismo diferencial, pero no al revés. Es decir, si hay evolución única, se puede encontrar una ecuación diferencial que la describe. Eso es un teorema matemático de los años 30 de Hassler-Whitney. No me voy a detener en ello. Pero al revés, no. Ya he dicho, hay ecuaciones diferenciales que hay soluciones, hay existencia, pero no hay unicidad, ¿no? De tal manera que hay procesos que pueden venir dados por una ecuación diferencial, pero en los cuales a partir de un momento
de un estado del sistema, lo que sucede es que hay múltiples evoluciones posibles, ¿no? Además, si al determinismo valorativo y al determinismo único se le añade la condición de estabilidad, podemos predecir. ¿Por qué añado la condición de estabilidad? Para evitar el caos determinista, ¿no? Si alguien conoce algo de teoría del caos, sabrá que los sistemas caóticos son sistemas deterministas con evolución única, pero donde al no ser estables, sino que mostrar una inestabilidad estructural, pues es imposible predecir. Bien, con esto en mente, miremos cuáles de estos tres determinismos fallan en la categoría cuántica. Y lo que pasa es que la mecánica cuántica estándar, la de Copenhague, no se cumple el determinismo único, ni el determinismo diferencial, ni el determinismo valorativo. Vamos a ver. No se cumple el determinismo diferencial ni el determinismo único porque la aplicación de la ecuación de Schrödinger, que es una evolución determinista y única, viene limitada por el postulado de proyección de la función de onda. Es decir, la regla de Bohr se aplica a la función de onda interpretada como algo que pertenece a una única partícula cuántica, ¿no? No como relativa a un colectivo estadístico de partículas cuánticas idénticas. De tal manera que cuando se produce la medición, la función de onda colapsa, se proyecta. Y entonces lo que tenemos es un estado simple, ¿no? Un autovalor, ¿no? Un vector propio. Lo que sucede, y esto es lo importante, es que ese colapso está poniendo límites, cortapisas, a la ecuación diferencial, ¿no? ¿Y cómo pasa la ecuación de ondas de estar superpuesta, donde hay muchos posibles estados, a uno solo? Es algo puramente indeterminista, estocástico, ¿no? La regla de Bohr solo nos dice la probabilidad con la que vamos a observar esto o esto, ¿no? Pero nada más. Lo peor es que tampoco se cumple el determinismo de valores, porque el postulado cuántico introduce, como apuntaba Bohr, una discontinuidad que hace toda interacción no despreciable, ¿no? Quiero decir, la mecánica clásica se entendía que las interacciones de los aparatos de medida con los objetos eran continuas, de tal manera que se podía reducir arbitrariamente tanto como quisiera. Mecánica cuántica, las cosas vienen discretas, en paquetes, de tal manera que a partir de cierto umbral yo no puedo reducir más, porque si redujera más, directamente ya no hay contacto con el objeto. Entonces, tengo obviamente que hacer una interacción que no voy a poder reducir arbitrariamente. No es despreciable, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo considero los números reales, y pregunto, ¿cuál es el número más cercano a cero? Pues puedo dar cualquiera y me puedo acercar tanto como quiera. 0,1, 0,001, 0,0001, etcétera. Muy bien. Pero si yo considero únicamente los números enteros, lo más cerca que puedo estar de cero es el uno o el -1, pero no me puedo acercar más. Y entonces ahí hay un hueco, ese salto, esa discontinuidad, es lo que yo no voy a poder reducir nunca, ¿no? Esa es la interacción no despreciable a la que señalaba Bohr, ¿no? Y esto es lo que rompe el determinismo de valores, en el sentido de que, y esto es algo que cuantifican las relaciones de indeterminación. Yo prefiero decir indeterminación o imprecisión a incertidumbre para referirme a las relaciones de Heisenberg, ¿no? Porque incertidumbre parece que está interpretado en sentido epistemológico, como si es como que nosotros no las conociéramos, ¿no? El propio Heisenberg, en un primer momento, lo interpretó así. Él pensaba que el electrón tenía una posición o un momento, ¿no? Una velocidad. Lo que sucede es que nosotros, al medir, por así decirlo, perturbábamos, ¿no? Y entonces, al perturbarla, lo que estábamos era cambiándola, ¿no? Y no éramos capaces de conocer nunca la real, la que tenía antes de tiempo, ¿no? Alto ahí, alto ahí. Y esto es algo en lo que Bohr le hizo mucho hincapié a Heisenberg y le acabó corrigiendo, ¿no? Que no es que al medir, no es que al medir estemos alterando la posición o la velocidad del electrón que te haya. No, no, no. Es que al medir estamos generando esa posición y generando esa velocidad, ¿no? Y esta es la discusión que mantuvieron las dos personajes de la imagen, que son Bohr y Einstein, ¿no? En el famoso experimento EPR. En este experimento EPR se lo cuento rápidamente para hacer un poco de énfasis en la cuestión que señaló Bohr, ¿no? Que es la cuestión que aquí nos interesa, ¿no? Uno prepara
de una manera entrelazada un sistema cuántico, ¿no? Y dos partículas. Y una partícula se envía a un extremo del laboratorio y otra al otro. Lo que Einstein decía es que si en un extremo del laboratorio de una de las partículas, por ejemplo, de S1, como aparece aquí, medimos la posición, yo inmediatamente puedo deducir la posición de la otra. Y luego, si a continuación medimos la velocidad, yo inmediatamente puedo deducir la velocidad de la otra. Y como Einstein decía que no podía ser que la velocidad y la posición de la partícula que está en el otro extremo del laboratorio dependiera de lo que estamos haciendo al otro extremo del laboratorio nosotros con la primera partícula, había que pues suponer que la mecánica cuántica de Copenhague, la de Heisenberg-Bohr, era incompleta. De tal manera que las partículas cuánticas, como en la teoría de la relatividad, como en la mecánica newtoniana, es decir, como en la física clásica, sí que tenían definida posición y momento en todo tiempo. Ahora bien, lo que Bohr le dice es lo siguiente. Le dice Bohr, sí, tú puedes, a partir de la primera medición de la posición, deducir la posición de de la otra partícula. Pero como consecuencia de la interacción que has tenido con el sistema, esa interacción no despreciable que les he señalado al señalar la importancia de la discontinuidad radical que introduce el cuanto de acción de Planck, has abierto el sistema. De tal manera que cuando haces la segunda medición, tú ya no puedes conjeturar a partir de esa medida la velocidad de la otra. ¿Por qué? Porque ya has abierto el sistema, ya lo has, por así decir, cambiado, ¿no? Y de hecho, la evolución posterior de este experimento, que se ha llamado experimento EPR por Einstein, Podolsky y Rosen, que fueron los tres físicos que lo propusieron en un artículo firmado conjuntamente por ellos, ha acabado dando la razón a Bohr frente a Einstein. Es decir, y esto lo que nos señala es que hay más dificultades para el realismo científico adecuacionista. Me explico. El precio que hay que recuperar por recuperar el determinismo, es decir, el determinismo de valores, pero también el determinismo eh, único, de evolución única, es el siguiente. Es demasiado alto, ¿no? Lo que han demostrado los experimentos de Bell, unos experimentos que se hicieron hace ya algunos años, y ciertos teoremas de imposibilidad en mecánica cuántica, como el teorema de imposibilidad de Cochin-Specker o el teorema más reciente PBR, es que la única forma de recuperar el determinismo al Einstein es con unas variables ocultas que son extrañísimas, tan extrañas que prácticamente lo que recuperas no se parece nada a la categoría clásica. Tienen que ser variables ocultas que sean no locales, es decir, donde hay aquello que Einstein llamaba acciones fantasmales a distancia, ¿no? De donde hay esta especie de correlaciones instantáneas entre una partícula que está en un lado del laboratorio y en otro, de tal manera que cuando yo mido en esta la posición, se genera en esta otra también la posición, ¿no? Y que sean contextuales. Contextuales quiere decir, o sea, estas dos cosas, este tipo de variables que son las únicas que son posibles, variables ocultas que sean no locales y contextuales, quiere decir que hay correlaciones instantáneas y donde no todos los observables pueden estar definidos al mismo tiempo, con independencia del dispositivo experimental. Es decir, de nuevo, por mucho que queramos, no vamos a poder hacer que un electrón tenga todos los observables al mismo tiempo, ¿no? Que siempre tenga posición, por así decir, y velocidad definidos, ¿no? En cualquier, con independencia, ya digo, del dispositivo experimental. Esto que es muy extraño, que es una de las grandes paradojas de la mecánica cuántica, ¿cómo puede ser la no localidad, ¿no? Que lo que yo estoy haciendo en un lado del laboratorio tenga influencia instantánea en el otro, ¿no? Hay que decir, no obstante, lo siguiente, que en mecánica cuántica no hay una acción fantasmal a distancia entendida como causalidad, ¿no? Porque la clave no es que haya una, no es que en ese momento estés causando algo que viaja de un lado a otro del laboratorio, no, no. La clave está en la preparación del entrelazamiento cuántico, ¿no? La clave está en que el sistema está preparado desde el inicio, así, para que se dé esa correlación. Ahora bien, no es una correlación típica, clásica. ¿En qué sentido? Muchas veces se dice, se pone como ejemplo, bueno, es que es una correlación como cuando yo tiro un dado, ¿de acuerdo? Y observo, por ejemplo, un uno. Entonces yo sé que en la cara que está debajo, ¿qué hay? Un 6, ¿no? Porque yo sé que las caras de un dado, la de un lado y la opuesta, siempre suman 7. Claro, pero fíjense ustedes, en un dado,
entre las caras de un dado no hay separación, ¿no? Porque van unidas. Aquí lo que pasa es que una partícula y otra están, por así decir, en un lado cada una del laboratorio, están separadas. Ese es el misterio, ¿no? Otro ejemplo que a veces se pone para explicar esto de las acciones fantasmales a distancia es el siguiente. Se dice, es como si yo cojo, por ejemplo, una carta de una baraja, ¿no? Qué sé yo, el as de bastos, lo rompo a la mitad, lo meto en sendas cartas postales y las envío a las antípodas, ¿no? Una carta la envío, qué sé yo, a Noruega y la otra la envío a Chile. Claro, cuando en Noruega vean la carta y vean que es la parte superior de la carta de las de bastos, inmediatamente van a saber que la carta que han recibido en Chile es la mitad de la de las de bastos. Sí, correcto, eso está muy bien explicado, perfecto, porque depende de la preparación. Pero ojo, es que la extrañeza, la paradoja de la mecánica cuántica es que durante el viaje de los sobres hay que imaginar que la carta no estaba definida, es decir, que no era de las de bastos, que no sabías qué carta podía ser, ¿no? Pero no es que no la supieras porque no la sabes, porque te escapa tu conocimiento, sino porque, y esta es la clave, porque no estaba generada la carta, ¿no? La carta se genera al medirla, al abrir el software es cuando verdaderamente generamos qué carta sale, ¿no? Eso es el postulado de proyección de la función de onda, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque no hay causalidad, no hay una transmisión de información o de una especie de causa de una cosa a otra, pero sí que hay una correlación instantánea que sigue teniendo este halo misterioso, ¿no? Y que nos sorprende. Sigamos un poquito, ¿no? Claro, muchos autores lo que han intentado es, por así decir, ofrecer diversas interpretaciones, ¿no? Diversas interpretaciones que nos saquen del atolladero, ¿no? Por así decir, ¿no? Que nos permitan salir, ¿no? Ahí, pues eso, por esquivar estos misterios de la mecánica cuántica de Copenhague, por proponer otras interpretaciones, ¿no? Que tienen ustedes aquí, ¿no? No, no me voy a meter en ellas, ¿no? Lo que pasa es que ninguna está, por así decir, el precio que se paga por recuperar el determinismo es, a mi juicio, demasiado alto, ¿no? Y aparte, lo que acabas conjeturando es a veces tan extraño como lo que ya teníamos. Entonces, ya voy poco a poco ya acabando, no me queda mucho. Pero ojo, esto no desde el punto de vista del materialismo filosófico hay que decir, ojo, no hay ni un indeterminismo ni un acausalismo compuestos. La relación de causalidad, tal y como la entiende el materialismo filosófico, no es una relación binaria, sino que es una relación ternaria. Enseguida insistiré en el carácter ternario. De momento lo que me interesa señalar es que no es una relación de dominio ilimitado, dice Bueno. ¿En qué sentido? Eh, Solamente hay causalidad, relación de causalidad, si hay cuerpos de por medio. Cuerpos tal y como los entendemos, ¿no? Cuerpos de nuestros mundos aspectabilis, ¿no? Como el cuerpo de esta mesa que está delante mía, el cuerpo de este ordenador o mi propio cuerpo, ¿no? A esta escala. Bien, si no hay cuerpo de por medio, si no hay cuerpos de por medio, e insisto, los electrones no son bolas de billar, no son cuerpos minúsculos, ¿no? Esto de nuevo es lo del dualismo que al principio les decía, ¿no? Que no podemos ver el electrón como un cuerpo o una onda, sino que ese es el precio que pagamos, la dualidad, la conjugación, la complementariedad por aplicar esos conceptos clásicos al ámbito cuántico, ¿no? Pues bien, si no hay cuerpos de por medio, no tiene por qué haber conexiones causales. De modo que, como dice Bueno en un artículo del 99, Predicabos de la identidad, la disyuntiva entre el indeterminismo cuántico y el determinismo se disuelve. Bueno distingue entre indeterminismo en sentido privativo, es decir, cuando algo debería tener determinismo, debería tenerlo y no lo tiene, o indeterminismo en sentido simplemente negativo, que no lo tiene. En el caso de la mecánica cuántica, es un determinismo simplemente negativo. No hay determinismo, pero es que no tendría por qué tenerlo. ¿Por qué? Porque el ámbito de la mecánica cuántica no hay cuerpos, ¿no? Lo extraño sería que si yo lanzo una bola de billar contra otra bola de billar, de repente la segunda se volatilizara, ¿no? Desapareciese, se esfumara. Eso sí que sería una amenaza al determinismo, ¿no? Pero hay más, es que la causalidad sí que aparece en mecánica cuántica. ¿Cuándo? Cuando introducimos los cuerpos. Vamos a verlo. La causalidad aparece en mecánica cuántica en conexión con la armadura H, ¿no? Esa H que hace que
relación de causalidad, tal y como la entiende el materialismo filosófico, no sea algo binario, sino ternario. Es decir, ¿qué es esa H? Los aparatos, ¿no? Y es que los aparatos, una cámara de nieve, una cámara de chispas, un acelerador de partículas, eso es lo que los físicos tocan. Y eso sí que son cuerpos, ¿no? Son las cajas donde se manipulan las esencias cuánticas, ¿no? Es precisamente en la interacción con ellos cuando se produce el colapso de la función de onda. Esta es la clave del asunto, ¿no? Es en la interacción con ellos cuando se produce el colapso de la función de onda. El corte no es el observador o la conciencia, ¿no? Como conjeturaron deslizándose hacia el idealismo, pues Heisenberg, von Neumann o Wigner. Nunca Bohr, ¿eh? Bohr en ese sentido siempre fue mucho más prudente, ¿no? Tampoco hay muchos mundos, ¿no? Como si cada componente, estado propio de la función de onda representara un mundo diferente, ¿no? Un universo paralelo, ¿no? Como cree el metafísico Everett. No, no, ni mucho menos. La clave es de nuevo el referente fisicalista, el aparato, que es donde se produce el colapso de la función de onda, donde al producirse la interacción que da lugar a la medición y es donde se pasa de la categoría cuántica a la categoría clásica, ¿no? Y uno puede preguntarse, has hecho mucho hincapié, Carlos, a lo largo de toda la charla en los aparatos, ¿no? Sin embargo, muchas veces este énfasis en los aparatos y también en mecánica cuántica, pues no aparece en muchas discusiones de los físicos o de los filósofos de la mecánica cuántica. Yo creo que la explicación es que a los aparatos en física atómica y nuclear les ha ocurrido lo que al término medio del silogismo, ¿no? Bueno, hay excepciones, ¿no? Si recuerdan Millikan, ¿no? Pero claro, Millikan, que era físico experimental. Este es un detalle importante, ¿no? Digo que a los aparatos en física atómica y nuclear les ha ocurrido lo que al término medio del silogismo, ¿no? Que cae en el olvido tras ser empleado. En efecto, de igual manera que el término medio B desaparece en el silogismo A implica B y B implica C, ergo A implica C, y te olvidas de B, los aparatos desaparecen en lo que yo he llamado en alguna ocasión el silogismo nosiológico. Nosotros, decimos los físicos, manejamos aparatos que a su vez manejan entes subatómicos. Luego nosotros manejamos entes subatómicos. Y se olvida la imprescindible mediación de los aparatos, ¿no? Nosotros manejamos aparatos, los aparatos manejan entes subatómicos y se deduce que nosotros manejamos entes subatómicos y se olvida uno de los aparatos, pero es que la clave está en ese término medio. La interpretación que estoy aquí esbozando de la mecánica cuántica, una interpretación materialista y que ni mucho menos pretende resolver las paradojas de la mecánica cuántica, lo que pretende el materialismo filosófico más bien es señalar los borrones que hay en el mapa, ¿no? Decir, oye, aquí hay un problema, ¿no? Pero por lo menos vamos a definirlo bien, ¿no? De una manera que sea lo más clara y distinta posible, ¿no? Dentro de las interpretaciones de la mecánica cuántica, pues hay una interpretación adecuacionista, ¿no? Que puede ser la de Planck, Einstein, Schrödinger, Bohm, una interpretación más teoreticista, que es de la que hizo gala Copenhague, ¿no? Con una tendencia más descripcionista o positivista, que es la de Heisenberg. Pero esto es interesante, con una tendencia más circularista, que es Bohr. Si recuerdan, he remitido ya a Bohr en varias ocasiones. Bohr, con el principio de complementariedad onda-corpúsculo, Bohr, subrayando la importancia de los aparatos en física cuántica, ¿no? A mi juicio, la interpretación circularista de la mecánica cuántica propia del materialismo nosiológico puede recuperar muchas ideas de Bohr haciendo hincapié en la teoría de los aparatos de Gustavo Bueno, ¿no? La doctrina de los contextos determinantes. De hecho, esto que yo digo de Bohr ya se dieron cuenta, es curioso, los soviéticos. En el diccionario filosófico soviético, el diccionario soviético de filosofía, en la edición del 65, la entrada de Bohr dice lo siguiente. Eh, Superando la influencia del neopositivismo, Bohr en los últimos años se aproximó mucho a la interpretación materialista de varios problemas de la mecánica cuántica y de la teoría del conocimiento. Al hacer hincapié en la importancia cada día mayor de los instrumentos de medida como medios de investigación y de formalismo matemático, como medios para la descripción adecuada de los microprocesos, Bohr señala que la ampliación del sistema de conceptos proporciona los recursos apropiados para ampliar la descripción objetiva. El contenido objetivo de las investigaciones de Bohr confirma el carácter dialéctico del desarrollo de la naturaleza, así como la importancia que tiene para los naturalistas el dominio consciente del método de la dialéctica materialista. Bueno, esto ya es un poco de propaganda soviética, pero lo que me interesa es que vean que hasta los soviéticos se dieron de que había cierto pozo materialista en Bohr, ¿no?
Yo he traído aquí una cita donde Bohr vuelve a hacer hincapié en los aparatos, ¿no? Y enseguida saltaré a Gustavo Bueno para que ustedes vean cómo Bueno, en las ocasiones en que tocó la física cuántica, también llamó la atención sobre la importancia de los aparatos, ¿no? Dice aquí Bohr en su libro Física Atómica y Conocimiento Humano. Es esencial recordar que toda información inequívoca referente a objetos atómicos se obtiene a partir de marcas permanentes, tales como una mancha sobre una placa fotográfica producida por el impacto de un electrón, dejadas, atención, fíjense lo que dice ahora, sobre los cuerpos que definen las condiciones experimentales. Es decir, toda información relacionada con los objetos atómicos viene dada a través de esos cuerpos que definen las condiciones experimentales, es decir, los aparatos, los contextos determinantes. Veámoslo en Bueno, ya para acabar. El propio Bueno en la teoría del cierre categorial se da cuenta de lo siguiente, y les leo la cita, es un poco larga, pero es muy interesante. Dice, bueno, en la teoría del cierre categorial, páginas 1288 y 1293, dice, bueno, el desarrollo de las teorías cuánticas suscitó dificultades filosóficas que llevaban a muchos a considerar a estas teorías como anticientíficas. En rigor, las dificultades filosóficas podrían identificarse con las dificultades de admitir las tesis cuánticas desde la filosofía adecuacionista de la verdad de las teorías. Pero puesto que las teorías cuánticas mostraban su efectividad científica, lo que propiamente se exigía debiera ser cambiar los supuestos adecuacionistas, es decir, cambiar la teoría de la ciencia por la que se regía el fundador de la física cuántica, Max Planck. Otra cosa es la dirección en que se haga este cambio de la teoría de la ciencia natural. La escuela de Copenhague, continúa Bueno, creyó suficiente acogerse a formas de teorías convencionalistas o pragmatistas de la ciencia, considerando que el objetivo de la teoría física no es tanto conocer el mundo real, y esto quería decir representarlo adecuadamente, sino predecir los sucesos que puedan tener lugar dentro de nuestras coordenadas experimentales. Y añade, bueno, para retirar la idea adecuacionista de la ciencia, manteniendo una visión realista, pero materialista, de la misma, es preciso algo más que una crítica localizada a la ciencia astronómica, a la física cuántica. Es preciso regresar más atrás de la idea de conocimiento, de la idea misma de conocimiento, y alcanzar una visión no representacionista, no adecuacionista del conocimiento. Y bueno, en el año 82, discutiendo con físicos cuánticos en el primer Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, dice lo siguiente en una intervención. El sentido de mi interpretación es llamar la atención sobre la importancia de la interpretación nosiológica de los aparatos. El aparato actúa en física cuántica como una especie de demiurgo que convierte la potencia en acto. Pero si el aparato funciona como operador, ¿se acuerdan lo que les decía? Los operadores no son prolongación de los sentidos, sino que son términos, operadores o relatores. Dice, bueno, pero si el aparato funciona como operador, entonces no hay que hablar de actualización, ¿no? De transformar la potencia en acto, sino que habría que decir simplemente que lo que hace el aparato es transformar. El aparato está transformando ciertas disposiciones de partes de la realidad en otras disposiciones, como por ejemplo ciertas diferencias de potencial en corrientes eléctricas o en trayectorias de agujas. Lo que estamos viendo es una transformación en la línea de la escuela de Copenhague, pero sin dualismo de sujeto-objeto. Y bueno, en una entrevista, La Nueva España, junto a Eduardo Úrculo, dice lo siguiente, ¿no? Que encaja con muchísimas cosas que he ido desganando a lo largo de esta lección, ¿no? Dice, decir yo veo lo que ve el microscopio es falso, comenta Bueno. Lo que ves son las proyecciones electromagnéticas del microscopio a una escala visible de nuevo para ti. Lo que tú ves no es lo que está allí, sino la traducción de lo que hay allí. El problema es que la pretensión de los físicos es decir, la realidad es eso, y no lo que vemos con los ojos. Y eso, añade Bueno, es lo que hay que discutir. La realidad no está más allá del mundo, está en este mundo. Es decir, para Bueno, comprender la mecánica cuántica no es ni recurrir a unas variables ocultas que lo que hagan es, por así decir, devolver la categoría cuántica a la categoría clásica. Tampoco es, ni mucho menos,
recurrir a una teoría de la decoherencia cuántica, donde lo que se hace es ver la categoría clásica con ojos cuánticos, ¿no? Es decir, hacer la reducción inversa. Algunos quieren, los que a la Einstein, la categoría cuántica devolverla a la categoría clásica, ¿no? Y otros quieren la categoría clásica subsumirla en la mecánica cuántica, ¿no? Que es la de coherencia, ¿no? Bueno es pluralismo discontinuista. Hay que reconocer que hay varias categorías, ¿no? Que el mundo se nos aparece, por así decir, con cortes, con discontinuidades, ¿no? Y que tenemos, por un lado, la categoría de la mecánica clásica, la categoría clásica, de la física clásica, ¿no? Donde se suele agrupar tanto a Newton con Einstein, y luego, por otro lado, está la categoría cuántica, ¿no? Y que en ese choque entre las categorías, lo que nos permite saltar de una a otra son los aparatos, ¿no? Que lo que hacen es transformar unas disposiciones cuánticas en otras disposiciones clásicas, precisamente en lo que tanto hincapié había hecho Bohr, ¿no? Acabo ya, con una pequeña coda. Esa coda tiene que ver con la mecánica cuántica y el hiperrealismo, ¿no? La mecánica cuántica aporta nuevos argumentos en favor del hiperrealismo, ¿no? Que es la visión propia de la teoría del cierre categorial, ¿no? Donde bueno intenta rectificar dialécticamente ambos extremos. Ni una visión realista ingenua, de ecuacionista, donde pareciera que la ciencia nos representa la realidad tal y como es en sí mismo, ¿no? Donde las verdades científicas son, por así decir, el propio mundo, ¿no? Por así decir, ¿no? O que la física y la química nos ponen hasta el mundo absoluto, ¿no? Pero tampoco por ello caer en una especie de relativismo, donde las ciencias son algo puramente arbitrario, ¿no? Puras construcciones, pues, puras construcciones culturales, ¿no? Aparte de en los ejemplos que ya muchas veces hemos analizado del teorema de Pitágoras y de las elipses keplerianas, entre los cuales no me voy a detener, hay que señalar una cosa, el ejemplo lo que nos enseña recorrer la física cuántica es un ejemplo muy bonito, y es que en la historia de la física de partículas se constata la dependencia que el zoo de partículas fundamentales tiene de los aparatos, no solo de las teorías. Es decir, de la energía que los aparatos son capaces de alcanzar. Por eso muchas veces, en vez de hablar de física de partículas, hay quien habla de física de altas energías. De modo que las laminaciones o exfoliaciones que vamos obteniendo dependen de la tecnología accesible. Es decir, cuando los aparatos eran unos, la exfoliación que se encontraba de la materia era en electrones y un núcleo atómico. Conforme la energía va aumentando, la exfoliación que se encuentra se produce una reconfiguración total de la categoría, donde lo que hay ahora es electrones y protones. Luego habrá electrones, protones y neutrones, ¿no? Y conforme va aumentando la energía de esos aparatos, aparecen neutrinos, positrones, así hasta llegar al bosón de Higgs, ¿no? Lo que quiero que vean es la dependencia de los aparatos, ¿no? Como es un ejemplo muy bonito de lo que yo siempre he dicho, y es el ejemplo del cordero, ¿no? Que no existen las junturas naturales. Hay quien sostiene que la ciencia, por así decir, nos enseña cómo es la realidad por sus junturas naturales. Alto ahí, desde el materialismo filosófico no hay junturas naturales. Las junturas naturales del cordero no solo dependen de la materia cárnica, ¿no? De la materia del cordero, sino que también dependen del instrumento de corte del carnicero, ¿no? Si el carnicero usa un tipo de cuchillo o si usa una motosierra, las junturas de corte del cordero serán muy distintas, ¿no? La forma de hacer las costillas o los trozos son muy distintos, ¿no? Y si es una bacteria que es, pues que come carne, las junturas son totalmente otras, ¿no? Este ejemplo se ve muy bien, ¿no? La dependencia que hay entre la materia cárnica y la forma, ¿no? Aquello que decíamos al principio, el circularismo. Fíjense qué bonito, ¿no? Cómo dependiendo de la tecnología accesible, de la energía que son capaces de alcanzar nuestros aparatos, encontramos unas exfoliaciones de la materia u otras, ¿no? En consecuencia, el mundo cuántico se nos aparece como una hiperrealidad, es decir, como una ampliación de la realidad. Y, pese al realismo clásico, no puede decirse que el modelo estándar represente a las partículas elementales, ¿no? Aquello que les decía hace un rato del modelo de Bohr, ¿no? Que no puede decirse que represente al átomo, porque, oye, ¿cómo eres capaz de ver el átomo al margen del modelo atómico de Bohr? Pues no puedes hacerlo. O sea, tú no sabes nada de los átomos si no estás con los dos pies plantados en la ciencia física, ¿no? Entonces, pese al realismo adecuacionista o el realismo clásico, ese realismo muchas veces ingenuo, no puede decirse que el modelo estándar de la física de partículas represente a las partículas elementales, ¿no?
a la manera que decimos que una lámina botánica representa una planta o que una foto representa a cierta persona, ¿no? Porque al rebasarse la escala corpórea, no resulta factible chequear la correspondencia accediendo a los fermiones o los bosones con independencia de la ciencia física. Además, otro argumento a favor del hiperrealismo, ¿no? De que lo que vamos haciendo es, por así decir, conformar la realidad, construyéndola, es que, como hemos visto en mecánica cuántica, la posición o el momento de una partícula no coexisten a la medición, sino que se generan en el momento de interacción con el aparato, que es cuando colapsa la función de onda. Y a mayores, la mecánica cuántica ha ido aportando determinados productos que no son ni naturales, como que el realismo, ni culturales, meramente, como el relativismo. El condensado Bose-Einstein, que es un estado de la materia que solo existe en la Tierra, que solo ha sido creado en los laboratorios, ¿no? De cuánticos, ¿no? El láser tampoco, no existe en ninguna otra parte del universo, salvo en la Tierra. O el tecnecio, ¿no? El primero de los elementos sintéticos. O el plutonio, ¿no? Estos elementos son naturales, son junturas naturales, pero si no existen en la naturaleza, solamente existen después de las transformaciones que hemos hecho los hombres. ¿Son por ello algo subjetivo, arbitrario, relativo? No, ni mucho menos. No hay que ni caer ni en un lado ni en otro. ¿Son qué? Son hiperrealidades. Pues simplemente para concluir, las personas que estén interesadas en pues, acercarse a la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, recomendarles pues el opúsculo que es la ciencia como un primer acercamiento y luego los sucesivos volúmenes de la teoría del cierre categorial. Y esto para las cuestiones de filosofía de la ciencia en general, del materialismo filosófico. Y aquellos que a lo mejor se hayan interesado más por las cuestiones de mecánica cuántica, pues les dejo aquí algunas referencias donde he tratado estos temas, ¿no? Desde mi tesis, que se puede descargar libremente, ¿no? La equivalencia matemática entre mecánicas cuánticas, ¿no? Que posteriormente de allí salió un artículo donde analizo ese problema del formalismo, que se titula el artículo de la equivalencia matemática entre la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria, y está publicado en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española. Sendos artículos donde empecé a elaborar ya un estudio de los aspectos filosóficos. Uno de ellos es el artículo Cómo hacer ciencia con aparatos, publicado en Empiria. Y otro artículo es en el Catobuepas de EPR y otros cuantos, ¿no? Donde analizo la paradoja EPR. Pero quizás donde aparece esta filosofía de la mecánica cuántica materialista que les he expuesto con mayor desarrollo es en un artículo en el Basilisco titulado Filosofía de la física, el cierre de la mecánica cuántica y en uno de mis últimos libros, Filosofía de la cosmología, hombres, teoremas y leyes naturales. Bueno, pues me he extendido muchísimo, pero es que el tema daba para ello. Pues nada, quedo a su disposición pues para algunas preguntas. Perfecto, estimado profesor Carlos Madrid Casado, le agradecemos mucho por su intervención, muy sugerente, plantea diversas vetas de reflexión en torno a la filosofía de la ciencia, y yo me quedaría con un apartado sobre su filosofía de la cosmología, cuando usted asevera en el capítulo 11, en la página 139, lo siguiente, que me parece muy interesante, dice... no se trata de ignorar la actividad mental en nombre de un antimentalismo conductista, olvidando que las operaciones manuales son las originarias. El hombre piensa porque tiene manos, decía Anaxágoras, y nosotros podríamos acaso añadir, parafraseando el filosofema escolástico, nihil es in intellectu quod prius non fuerit in manu, ¿no? Esta parte me parece sumamente importante, dado que, digamos, siento que rescata esta problemática que usted está integrando en su exposición. Me gustaría, no sé si existe la posibilidad, si pudiese profundizar un poco en torno, tal vez, digamos, no a la segregación de la filosofía kantiana, sino más bien la forma en que esta filosofía está replanteada o, digamos, está articulada dentro del sistema del Filomat. Entonces, no sé si nos pudiese apoyar Sí. en este punto. Aquí la cuestión fundamental es la siguiente, ¿no? Muchas veces una crítica que se hace del materialismo filosófico es como que el individuo está completamente borrado, que la actividad mental está totalmente, por así decir, borrada. No, alto ahí. Lo que está es, por así decir, ajustada en sus propios quicios, ¿no?
Vamos a ver por qué, ¿no? Lo primero, con respecto a la actividad mental, es como en lo que usted ha manejado, la actividad mental es innegable. De hecho, el materialismo filosófico la reconoce. No hay dos géneros de materialidad, M1 y M3, está también M2. Y esas operaciones muchas veces son operaciones también conceptuales, ¿no? Que tienen que ver con, qué sé yo, como el propio Bueno pone en un ejemplo en la teoría del cierre, ¿no? El estudiante que antes de un examen de matemáticas está repasando la definición del número e en su cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros alguna operación de esas? O, qué sé yo, un ajedrecista que para jugar al ajedrez con alguien experimentado no necesita tener un tablero delante, ¿no? Sino que lo que hace es decir, qué sé yo, 1 E4 y le contesta al otro, ¿no? Qué sé yo, 1 E5, ¿no? Y están jugando la partida, por así decir, mentalmente. Lo que hay que señalar es que ese mentalmente no es algo originario, sino que ya viene dado. En el caso del alumno que está repasando una fórmula, ¿dónde la ha visto antes? ¿A partir de qué ha hecho la introspección? Pues de haberla visto, por ejemplo, como grafos escritos en la pizarra, ¿no? Esto es una de las cosas que yo creo que también llevan mucho a una mala interpretación en filosofía de las matemáticas, ¿no? A concebir las matemáticas, pues como dicen los bungianos, como algo puramente conceptual, ¿no? Como conceptos puros, llega a decir Gustavo Romero, ¿no? Es un error, porque eso solamente se da si has tirado, por ejemplo, has subido al primer piso y has tirado la escalera, ¿no? Y la escalera son precisamente los grafos, esos ideogramas que están estampados en la pizarra, ¿no? Y que son verdaderamente el núcleo germinal de las matemáticas, ¿no? En el caso del ajedrecista, es que esos ajedrecistas pueden hacer eso porque han jugado muchas veces hasta llegar a hacer una abstracción, una introspección con el tablero, ¿no? Manipulando las piezas, ¿no? De hecho, el propio Einstein tiene alguna evidencia, ¿no? Y diciendo que él, su forma de pensar, que pensaban, pues eso, que él era como el pensador de Rodin, que pensaba que su forma de pensar dependía mucho de movimientos musculares y de imaginar movimientos, ¿no? Incluso el propio Stephen Hawking, que también tenía una movilidad muy reducida, pensaba mediante diagramas, ¿no? Con lo cual, lo que Bueno está señalando es que ese pensamiento es un pensamiento que está dotado continuamente de intencionalidad, ¿no? En el caso del estudiante, esa fórmula que está imaginando en su cabeza tiene una intencionalidad, una fecha que está disparando a la pizarra, ¿no? Al grafo que está escrito en la pizarra, ¿no? Como pasa en las matemáticas, ¿no? Que el concepto continuamente, concepto quiere decir agarrar, lo que está agarrando es el ideograma que está escrito con tinta en el papel o con tiza en la pizarra, ¿no? Y en el caso del ajedrecista es algo parecido, pero con el tablero corpóreo con el que ha jugado en otras ocasiones. Claro, muy interesante la reflexión que hace, profesor. Le agradezco mucho por su respuesta. No sé si nuestro estimado Uri quiera comentar algo. Sí, bueno, citándonos, digamos, a un nivel histórico sobre lo que comenta, me gustaría saber qué opina usted, maestro Carlos, respecto a las modificaciones que se han hecho de la materia, bueno, a nivel operatorio, la escala operatoria de la materia primogenérica. Sobre todo, bueno, nos ponía el ejemplo de las cajas de ciencias cuánticas, pero a lo largo de su exposición también nos mostraba una serie de operadores que, por supuesto, históricamente se han ido modificando. Y claro que tienen un impacto a nivel nociológico. Entonces, en el decurso nociológico de estas modificaciones de la materia primogenérica, quisiera saber su opinión respecto a lo que, sobre todo al cierre categorias de la física, em, lo que ha llevado a la física misma a desembocar bueno, las problemáticas de la mecánica cuántica. Sí, a ver, las operaciones, bueno, la física no es solo la ciencia de M1, ¿no? Porque claro, la química también se ocupa de M1, las matemáticas también. Quiero decir que, por así decir, ontología y nosiología son las dos caras de la misma moneda en el campo de la ontología especial, ¿no? Van una ligada a la otra, ¿no? En el campo, ya digo, de la ontología especial, ¿no? La cuestión está
en cómo esas transformaciones van llevando de unas ciencias a otras, ¿no? Van rompiendo unas categorías a otras. Y yo creo que muchas veces tiene que ver por la introducción de aparatos nuevos, ¿no? Técnicas o tecnologías de otras ciencias que producen aparatos nuevos, contextos determinantes nuevos que rompen la categoría, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? A finales del siglo XIX, Lord Kelvin decía que la física era un cielo despejado, salvo dos nubarrones, ¿no? Esos dos nubarrones eran, por un lado, el problema del éter, ¿no? Que era lo que hacía de sistema fijo para movimiento, pero que no se había encontrado por ningún lado, y que conforme se empiezan a hacer los experimentos de Michelson-Morley sobre ese aparato, ese contexto determinante que es el interferómetro, eso revienta por completo la física clásica y lleva a la teoría de la relatividad. Y el otro nubarrón eran los espectros atómicos, ¿no? ¿Por qué los espectros atómicos eran discontinuos, ¿no? Y el estudio de esa discontinuidad es lo que va a llevar al postulado cuántico, ¿no? Y con el tiempo a la teoría atómica de Bohr, que es la primera que explica por qué son rayas discontinuas, ¿no? Entonces ahí se ve muy bien cómo ese otro aparato, que es el espectroscopio, que permite descomponer la luz de los gases cuando son sometidos a una gran diferencia de potencial, es precisamente el que rompe esos dos aparatos, interferómetro, tubos de descarga, rompen por completo la categoría clásica, ¿no? Entonces ahí se ve muy bien cómo esas operaciones con aparatos van reconfigurando totalmente no solo el mapa del mundo, sino también el propio mundo. Muchas gracias, maestro. Sí. Y este punto a mí me parece muy interesante por lo que también menciona el profesor Carlos en la página 10 de su filosofía de la cosmología, ¿no? Retomando una vez más a Anaximandro, este mapamundi, que es precisamente la articulación o la cribación a nivel nociológico, pero que, digamos, no se sale de ese cosmos, ¿verdad? Sino que está en el cosmos mismo, operando en el cosmos mismo. Entonces, creo que es muy sugerente lo que nos ha planteado aquí el profesor Carlos. Le agradecemos mucho también por su intervención. No sé si quiera agregar algo más. De mi parte, pues yo estoy muy feliz y agradecido por su tiempo y por su participación, profesor. Pues nada, efectivamente, como usted comenta, y es la portada, precisamente, esto último que usted ha dicho, y con eso ya acabo de la portada, precisamente, es que esto es imposible, ¿no? La portada del libro de Filosofía de la Cosmología, donde se ve a esta especie de peregrino que sale del universo y ve, después de la esfera de estrellas fijas, cómo funciona el universo, es que esto es imposible, ¿no? La única manera de entender el universo es desde dentro, ¿no? O sea, el ego trascendental está metido desde dentro, ¿no? Por eso es por lo que el materialismo filosófico insiste en que el mundo solo se puede comprender de una perspectiva cóncava, ¿no? Desde dentro, ¿no? No convexa, ¿no? Sino que continuamente lo que hay es una reorganización práctica del mundo en torno. Pues sin más, le agradecemos mucho y creo que podemos finalizar la sesión. Muchas gracias, profesor. Muchas Gracias a gracias. vosotros.